Muy buenas a todos, buenas tardes a todos, chicos. Espero que hayáis tenido un buen día. Como podéis ver, arma personal como en el Great Battle. Pues ahora lo comprobaremos. Ahora lo veremos todo eso. Hispanus, muy buenas. Expert. Cockpit de Adi. Voy a secar el arma. El cockpit de Adri. Molaría poder sacar la pistola mientras camina. Wow. Eso es algo que yo creo que más tarde que temprano lo tendremos. Porque esto tiene una pinta tremenda. Vamos allá. Vamos allá. Me voy a saltar muchas cosas, como es el caso de... Porque ya lo ha mostrado mucha gente, el tema de ir al museo y empezar a ver los vehículos terrestres y todo esto. Pues ya muchos streamers ya lo han enseñado. Por lo tanto, nos vamos a saltar un poco lo que ya los demás han enseñado y nos vamos a centrar en lo que no han enseñado muchos. ¿De acuerdo? Eso en realidad está muy bien, cuidado. Que poder ver todo esto es una preciosidad. Poder encender las luces, es decir, vamos a ver cómo se ve con las luces encendidas, o a ver cómo se mueve el camión. Nos volvemos y volvemos al museo en general. Bueno, los teatros de operaciones, cuidado, que esto es algo... Carlijo, muy buenas, compañero. ¿Qué tal va? Hostia, Carlijo. Bienvenido, tío. Pues mira, fijaros con el tema del mapa. No sé si lo habrán enseñado los demás, pero esto es una preciosidad. Es un regalo en bruto por una razón. Vamos allá. Queremos ver el mapa, lo podemos ver desde la perspectiva que queramos, ¿vale? Desde la parte de Corea Corea del Norte, que es todo esto. De la línea roja. Yellow Sea, yes, sí, esto es Corea del Norte. Pyongyang, sí. Corea del Norte, Seúl, exacto, Corea del Sur. Efectivamente, aquí el mar de Japón y el mar amarillo. Y lo bueno es que aquí podemos venir y decir, venga, quiero ver el triángulo de hierro. Vamos allá, le damos, boom, directos al triángulo de hierro y vemos todo lo que es la holografía del terreno, todos los ríos, que hay un montón. Ay, a mí me gusta en especial... ¿Dónde está este? Subung. El embalse de Subung. Aquí lo tenemos. Un punto clave. Precioso. Pero bueno, no hemos venido a ver esto, que ya lo han enseñado otros streamers. He venido a enseñar cosas mucho más pequeñas que muchos quizá han enseñado, otros no. Vamos allí a mostrar. Lógicamente, cuidado, quiero hacer saber a todos que aunque no podemos volar de momento el Li-2, igual que C-47, que será el mismo, pero con la modificación de los motores y tal. Igual que el B-29 tampoco lo podemos volar, ni el Tupolev 2. ¿De acuerdo? Serán aviones volables en un futuro muy próximo, o sea, ya mismo. Ah, mira, aquí lo tenemos, el C-47, que no lo había visto. Me había pasado totalmente desapercibido. Con los nervios. En fin, vamos allí, los que sí que podemos volar de momento. Y bueno, vamos a hacer algo curioso. Venga, va. Nos vamos al museo.
pero nos salimos de aquí. El teatro, coño, a ver, déjame. Aviación, cogemos el Mi 15, ¿vale? Nos vamos a exámenes y vamos a... Hoy he estado probando algunas cositas y tal, porque en la beta pues ya lo tenía probado y aprobado y todo, pero digo, para hacer pruebas y tal no está nada más que hacer el ataque a tierra, el combate aéreo, luego visión de combate y luego demostrar pequeñas cositas que son espectaculares. Esto no va a durar 2 horas ni 4 como lo normal, esto va a durar bastante más. Os recomiendo que no os perdáis nada. Vamos allá. Tenemos este examen, ataque a tierra, que no está aprobado, ya lo pone aquí. En este examen su tarea es atacar una columna de suministro enemiga compuesta por vehículos sin blindaje. Bueno, solo dispone de 10 minutos para superar este examen, a diferencia de la primera prueba. Deberá destruir 4 vehículos de la columna para aprobar. Recibirá un mensaje, bueno, sí, el examen superado y ya está, ¿vale? Venga, a comenzar, vamos allá. Uy, ¿qué ha pasado con el tracker? Ah, puñetas, qué susto. Digo, no puede ser. Muy bien. Intentaremos aprobarlo, que no, pues no pasa nada, lo volveremos a hacer, pero haciendo ya un poco más el cabra, para mostrar pequeños detalles de este gran futuro que nos espera con el motor gráfico del Corea, compañeros, y lo que es el mismo Corea. Lógicamente, lo que es la batalla o la guerra, mejor dicho, la guerra de Corea, a muy poca gente no, hay mucha gente que no le interesa, porque lógicamente sabemos que mucha gente le interesa la Segunda Guerra Mundial, pero daros cuenta, a mí este número me sobra. Bueno, de hecho me sobra, literal. Y aquí pues va el 2, aquí va el 9 y aquí va el 2. Como siempre en mis matrículas, ya lo sabéis, el 29 predomina, aunque sea de forma disimulada, y el 92 igual. Así que vamos allá. No, coño. Dígitos 1. Ok, perfecto. Asignar. Vamos aquí, vamos a poner el traje anti-G. El protección blindada adicional. Bueno, sí, vamos a ponerlo. O sea que un impacto de antiaérea nos juega a la espalda. Y los air brake un poco agrandados. Depósito líquido, un poco de combustible. Y vamos a ver. Sí, es que solo puede llevar 2. Aunque, bueno, pongamos estas, va. Venga, sí, las que nos han dado por defecto, va. Voy a aplicar y vámonos, chicos. Vamos allá. Hay que decir que tengo que agradecer muchísimo el apoyo de algunas personas, porque gracias a ellos me di cuenta de que, de que me estaban pidiendo el favor de entrar. Bueno, vamos allá. Sepáis que, aunque lo tengo en difícil, hay marcas, o sea, ¿veis? Como son exámenes, hay marcas de... Pero bueno, vamos a enseñar...
La nueva cámara. Donde antes teníamos el F3, ahora tenemos aquella cámara. Y para tener la cámara del F3, que es el flyby, es Alt izquierdo F3. Bueno, vamos allá. Ahí abajo tenemos los objetivos a destruir. Con destruir 4 ya tengo bastante. Voy a abrir a full. Voy a tirar primero las 2 bombas. Uy, 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 uy. Las he fallado, lógico, cortando y abriendo el aerofreno. Cerrando aerofreno. Uy, han ido rápido en cruzar el puente, ¿eh? Joder. Bajando, ahí abriendo otra vez aerofreno. A cañón. Ahí tira la artillería. Muy rápido, demasiado. Vale, no pasa nada. Uno menos. Ah, pues sí, lo he roto. Vale. Come on, vamos, 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 vamos. Ahora pondremos pausa para ver los daños. Ok, quitamos, salimos de la cabina como si fuéramos un fantasma. Ya os podéis dar cuenta que los americanos nos están de tonterías. Con la artillería de los obuses. Y aquí tenemos al que he reventado. Que realmente le hemos reventado. Ha saltado en pedazos. Tanto él como la artillería que llevaba. Mira la artillería. Las ruedas botando por todos lados. O sea, incluso el neumático sin llanta ya. O sea, los daños son espectaculares. O sea, este es el que me disparaba. El puñetero. La artillería antiaérea era esta. O sea, que ya le está bien aprendido, ¿no? Eso pasa por tocarme las narices. Hostia, qué bueno. Mira las llantas donde están. Pero es que lo bueno que tenemos los neumáticos aquí. Vamos aquí. No, porque me voy a pegar el lerdazo. Porque estoy muy bajo. Pero si no, quitaba el de esto. Voy a quitarlo. Sí. Voy a quitar el... Y le voy a meter el autopilot.
Vale. Ahora lo hará todo el autopilot y así nosotros podemos ver toda la acción, que es lo que interesa, y así también os puedo leer y quitaros las dudas que tengáis y poder ver otros puntos de vista. Coño, los conductores han salido por pata. El sonido es la hostia, es impresionante lo inmersivo que es. Luego os lo demostraré más bien, metiéndonos en una situación bastante peliaguda. Vale. Voy a leeros. Vaya, como lo sabes. El 37 milímetros pega unos opciones de cuidado. ¡Ay, que se la pega al mic! ¿Qué hace? Pausa. Que se la ha pegado el mic con el autopilot. ¿Qué hace, loco? Bueno, no pasa nada. Vamos a aprovechar para ver los daños. Son brutales, os lo digo. Ya ha frenado todas las piezas, pero si lo pillas en movimiento alucinas. Bueno, de hecho, el fuselaje creo que ha golpeado aquí. Es que escarba el suelo. Ya os lo digo, ya podéis ver que ha escarbado un boquete en el suelo donde ha golpeado. Y creo que aún no ha frenado. Creo que no. Ahora lo veremos. No, efectivamente. Ahí ha parado. Contra el árbol. Bueno, lógicamente ahora me echan por fallar la misión. Pero bueno, no pasa nada. La reiniciamos. Nos hacemos la misión. Y pasaremos a una misión hecha rápida para nosotros. Usando otros aviones también, como el Yak 9P, el Abuskin 11 y bueno, todos los demás. A mí me están volviendo loco los soviets aquí. O sea, todo lo que es tema coreano, soviético y todo esto me está volviendo loco. Me está enamorando. O sea, ya sabéis yo que en Segunda Guerra Mundial... Pero aquí me está volviendo loco. O sea, es increíble. Yo no entiendo cómo tuvieron la tecnología esta tan buena, tío. Literalmente. Además, es buenísimo. Vamos a hacer una prueba que ya he probado yo y tal. Estoy ahora mismo en el stream de los Jaguares, en la zona de streaming. O sea, básicamente para que no me moleste nadie. Y tal. Bueno, pues nada, comenzar, sí. Venga, vámonos. Y vamos a acabar con esto, lo vamos a probar y luego hacemos lo que os he dicho. Hay una columna de suministros enemiga, 20 kilómetros, lo mismo. 4 vehículos en 10 minutos. Vale. Muy bien. Por cierto, podemos cambiar. Bueno, ahora no, que tengo la dificultad bastante elevada, pero... Ah, sí, viñeta, sí. Con el Q... Con la Q podemos seleccionar distintas cosas. Copy, canopy, open... No, cerrar, viñeta. Y podemos hacer diversas... Podemos poner distintas cámaras, bueno, la radiobaliza, bueno, en fin. Vámonos. Estamos a punto de llegar ya.
Este me encanta. Buah, es brutal. Es que es brutal. Bueno. Ya hemos llegado a la zona. Vamos a lanzar en el puente las bombas a ver si latino. Aerofrenos. Y trimando arriba. No me la quiero pegar. Bombas lanzadas. No me he cargado la nada. O sea, yo quería romper el puente. Es difícil el bombardeo, pero no pasa nada. Ya aprenderemos. Vamos a quitar todo. No, porque si no, no acabaremos nunca. Que tenemos 10 minutos. Y hay mucho que enseñar, mucho. Aerofrenos. Ahí salen corriendo. Ahí salen corriendo. Que es la hostia. Bueno, a ver, ya lo hemos visto esto en el Great Battle. Vale, pero es que aquí es dinamismo puro y duro, os lo puedo asegurar. Ahí, ahora estoy totalmente lost. Es que es súper realista, ya lo veis cómo corren. Es o sea, mira los cañonazos. Mira, a ver dónde están. Aquí. Mira, el neumático la toma por saco. No, la rueda entera. O sea, con razón han salido corriendo del Jeep este. O sea, hostia, tío. Pero mirad el soldado, ¿eh? Mirad el soldado. Uy, lo perdí, mierda. Mejor me pongo en los controles, cerrando aerofrenos y volviendo para abajo. Ya va uno. Vamos a por el siguiente. Van dos, vámonos a los dos siguientes. Me está disparando la antiaérea. ¡Wow! ¿Habéis visto eso? ¿Lo habéis visto? Hostia, cómo ha salido disparado para los aires. Hostia, es increíble, esto no lo había visto, ¿no? Hasta el momento. Es la torreta de algo, o algo ha sido lo que ha salido disparado para arriba del armamento. El carro ha explotado. Algo ha explotado y ha tumbado todo. O sea, el vehículo ha explotado y ha salido el carro catapultado para los cielos. Brutal. Oy, 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 oy. Eso no lo había visto, yo. No, os lo prometo que no, Bueno, creo que me he cargado a dos más. O sea, que este debería estar acabado, ¿no? Pero bueno, como no me han dicho nada, voy a por de ellos dos. Muy bien, se fue. Ok, perfecto.
my friend. Thank you. Thank you. Thank you very much, Snipperman. Thank you so much. It's really nice. I'm today look to the old people for the scene of for little detail of this beautiful flight simulator is the next generation. I'm seeing my friends and streamers and my community go to the scene for the ultimate detail. Ok, aprobado. Is pass. Hemos terminado con ella. Y ahora vamos a creador de misiones, que es para... De momento tenemos, porque pensad que esto es un early access, ¿de acuerdo? O sea, early access que aún está en está bajo... Aún está bajo trabajo dentro de Gabe, quiero decir, está muy avanzado ya, está casi listo. Yo voy a salir yo contra B-29, ¿de acuerdo? Para que disfrutéis de los B-29. Saldremos con el MiG-15 de momento, otra vez. Y vamos a ver los detalles de los daños del B-29. Y aquí, como no tengo nada que perder, si ganar o no aprobar o dejar de aprobar, que está muy bien lo de los exámenes, porque para aprender a lanzarte con un bicharraco a casi 800.078 kilómetros por hora a ras de suelo, sí, 1078 kilómetros por hora a nivel de mar, básicamente sería la velocidad máxima del MiG-15, 11.000 metros el techo de vuelo. No está para nada mal tampoco. Con una velocidad, si no estoy equivocado, de 800 el pico, no me acuerdo, pero creo que en ronda sobre los 50, 848, 850 o por ahí. No lo sé, lo del 48 creo que me lo he sacado de la manga. No lo recuerdo, francamente. Pero ya lo veremos, porque vamos a explorar el universo Corea hasta el detalle, más mínimo detalle, compañeros. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer una cosa que es muy espectacular. Vamos a iniciar el vuelo a 8.500 metros, ¿de acuerdo? Pero pondré poco nuboso, no, cubierto completamente. No, es que muy nuboso, ¿vale? Base de nubes, pues lo pondremos a 1.500 metros. 1.500, perfecto. Tipo de nubes, vamos a poner stratocumulus y altocumulus. Altocumulus no, que nos va a tapar mucho también a nosotros. Las castellanos, venga, va. Stratocumulus castellanos. Ya que estamos hablando en él. Vamos a poner otoño, venga. Y bueno, la una ya está bien. Neblina la vamos a bajar al 5. Y las precipitaciones, que es lo que vais a flipar, las vamos a poner en torrenciales. Y sabréis por qué dentro de poco. Si tenéis cascos, poneros los cascos. Os lo recomiendo. Si podéis usar headsets, usad los headsets, porque el sonido es otra parte importante en este simulador que te pone los pelos de gallina. O sea, brutal. O sea, os lo recomiendo encarecidamente. Turbulencia débil, ya está bien. Viento también, perfecto. Muy bien.
Dificultad, asistencia de navegación, sí, porque es que si no, con las nubes no nos vamos a ver, no nos vamos a encontrar. Si están como yo creo, ellos están a 8500, tengo que poner también 8500, si no, telilla para cazarlos. Vale, venga, comenzar. Vamos allá. Come on. Recomiendo encarecidamente poneros cascos y poned el volumen en un punto que escuchéis todo lo que pasa. Porque si he puesto las tormentas torrenciales es por una razón. Y la vais a entender. Hasta el sonido es espeluznante. O sea... Dos... Ahí. Sí, vale, sí. 9 y 2. Asignar. Camuflaje, por cierto. A mí me encanta este. Me vuelve loco. Vale. Pero aquí podemos escoger el camuflaje. Y aquí podemos poner, como muchos eran expilotos de la Segunda Guerra Mundial, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, o World War II, y eran héroes de la Unión Soviética y tal, pues como sabían que los yanquis estaban allí también creyéndose que eran tal, pues ellos se pintaban en avión, algunos, no todos, pues se pintaban pues sus galones, lo que se habían ganado durante la Guerra Patria, básicamente. La Orden de Lenin. En fin, vamos a ponerla esta, asignar, sobre fondo plateado y arreando. Daros cuenta que podemos, bueno, aquí vamos a poner traje anti-G, protección, sí. Sistema de alerta también, por si te entran por las 6. Y podemos poner el NR23, que es una pequeña mejora, pero que es brutal. O sea, Dios mío. Si pones esto, la puta es que te vas a tragar la munición en nada. La pupa la hace igual, así que no os voy a poner, porque esto hace una pupa tremenda. Una ráfaga. Daros cuenta que tengo a 300 y pico metros la convergencia de armamento. O sea, y aplicar, comenzar. Vámonos. Vamos a ver esos detalles espectacularitos. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale. Oh, y tendría que haber puesto más nubes, sí. No creo que vayamos a escuchar el sonido, pero bueno, ya lo cambiaremos. Los dispensadores de flare, de las bengalas.
Vamos a ver qué ha pasado con la desintegración de ese avión. Porque no me había explotado nunca. Me quedaba hasta yo de piedra, digo, no puede ser. No ha quedado nada. Está cayendo a cachitos por todos lados. Quizá dura poca la explosión, pero bueno, claro, es un early access. O sea, pero la explosión ha sido monumental, ¿eh? O sea, mira los cachitos que están cayendo aún, ¿no? Ardientes. Lo poco que queda ya del avión. Sí. Supongo que los cachos ya están mucho más abajo. Porque con la explosión que... La habré tocado las bombas, seguro. Ah, mira, ahí estoy viendo cachos. Ahí, aquí. Estoy viendo cuatro cachitos. Pues son pilotos. Es que cuidado que los pilotos... Ah, vale, mira, aquí tenemos... Wow, cómo ha quedado, madre mía. Vamos a acercarnos. Espera que quite sensibilidad al ratón. Madre mía. Uf, tío, tío. Claro, además es que era presurizado el avión este. Una pequeña... Un pequeño agujero de 37 milímetros en todo el fuselaje, pues imaginaros. ¿Dónde están los pilotos por esto? No han tenido tiempo ni de hacerse pipis. Quiero decir, porque bien que estaban en un derribo, he visto cómo estaban agarrándose porque tenían que salir del avión cagando leche, porque estaban literalmente a punto de estallar. Bueno, vamos a ver, los detalles de los daños son espectaculares. Es que es algo no había visto en mi vida algo así. No lo digo de broma, ¿eh? O sea, esto es algo fuera de lo normal. De hecho, vamos a entrar dentro de la estructura del avión. Para los que igual, igual aquí hay gente que no le gustan estos detalles, pero a mí me vuelven loco. Sobre todo pensar que está o sea, el diseño de la estructura del avión está mm, completa. Ya. No, es solo superficial. No. Te metes dentro del ala. Bueno, de hecho, aquí podéis ver las costillas, la barra de transmisión. Ahí la tenéis, la barra que es la que hace torsión con unas varillas y va bajando. En fin, una locura. A ver si puedo entrar, que no sé qué le pasa a la sensibilidad al ratón, que no me quiere hacer caso. Vamos, hombre. No me putes, ¿Qué pasa contigo, hostia? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos dentro del motor. Literalmente. Ay, no quería salir tan rápido, hostia. Vamos allá. Uf, mira, ahí es lo que. Mira, más fácil. Aquí ha saltado un cacho de aluminio. Literalmente. A ver si puedo acercarme sin liarla. Ahí tenéis los motores. Ay, 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 ay. Pero bueno, vamos a aprovechar. Estamos dentro del motor, literalmente. Y bueno, esto es demasiado sensible, por lo que estoy viendo. Esto está demasiado sensible. Pero aquí tenemos la parte del fuselaje medio con la otra ala, que está a punto de desprenderse. Que creo que es donde le he metido fuerte. ¿Ves? Mirad, fijaros. Aquí es donde ha pillado el cacho bueno. El, el B-29. Y fijaros cómo están las costillas diseñadas. Todos los largueros. Y el larguero principal es que es brutal. Es brutal. Está, está todo lo que puedas imaginarte que en un avión hay, pues aquí lo tenéis. ¿Dónde he ido? Sí, estoy al lado.
Mira, la compuerta de bombas abierta, o sea, la opción esa que he dicho de que le he dado con el 37 y ha despresurizado el avión de repente y ha reventado, es lo más probable, más que alguna bomba habrá petado literalmente dentro del fuselaje y por eso la ha despiezado de esta manera. De hecho, están ¿cómo se dicen? Los depósitos de oxígeno. Me acabo de dar cuenta de un detalle. Fijaros, la compuerta del tren de aterrizaje está abierta aquí. Mirad el túnel. ¿Veis el túnel este que hay ahí en el centro? Este es el túnel por donde pasaban los pilotos, precisamente para no tener que despresurizar el avión, presurizar, etc, etc. Es algo que es impensable, ¿no? Bueno, pues los pilotos pasaban por este túnel para ir desde la sección central, o no, de la sección trasera a las distintas posiciones, ¿no? Porque en el morro, no sé, ahora no me recuerdo dónde estaba, lo he visto muy cerca de esta sección, si no recuerdo mal, estaba cerca de esta sección, ahí está, en la sección de cola está. Vamos a la sección de cola, que aquí se ve claramente, igual que en el morro. ¿Veis? Aquí está la sección que quedaba, que sellaba una parte del avión. ¿Veis? El túnel, que es hasta donde podía llegar el artillero central, ¿vale? Que de hecho se ve la posición del artillero y todo. Y aquí iba el artillero central que dominaba la ametralladora esta superior y podías parar para los lados, hacia atrás y bueno, y para adelante y arriba, obviamente. Y claro, este era el túnel por el que pasaban sin tener que despresurizar la parte trasera y tal. Pero claro, si el avión reventaba esto, explotaba todo el avión enterito. Yes. Impresionante. Esto es increíble. Y bueno, lo mismo, pero por la parte frontal. Veréis la misma como forma de campana. Exacto, ahí está. Son las dos partes que han sobrevivido, básicamente bastante intactas, gracias a que están con este mamparo de protección para que se mantenga presurizado. Lógicamente, con el petardazo que ha pegado, se le acabó. No quiero decir nada más. Pero esto es una pasada. Vamos a ver un B-29 correctamente. Ah, mira, nos muestra, si buscamos, de esto nos muestra el ala y la parte, supongo, de la cabina y la cola. Hostia, es que es muy bestial el detalle, el nivel de detalle. Los impactos de los 30 milímetros se ven clarísimamente. O sea, este ha reventado por lo que digo. O sea, me ha pillado por sorpresa hasta a mí, ¿eh? Quiero decir, no me esperaba una explosión tan dramática. Aquí podemos ver a los artilleros y tal. Vamos a ver, hacer un zoom. En este solo se le ven las manos porque va muy protegido. Todos los artilleros van muy protegidos. Pero aquí hay un pequeño de esto que ya he captado antes. Y bueno, pero es lo que te digo. Estamos aún en Early Access. O sea, que no le queda mucho esto, ¿eh? O sea, bueno, le queda mucho, pero le queda poco. Relativamente. Vale. Esto va a ser muy divertido. A ver, ahora estamos viendo los detalles de los B-29. Desde los daños hasta lo precioso que está hecho. Y esto lo podremos volar, que es lo demencial. O sea, cada persona podrá llevar un artillero. ah, yo me imagino pilotando este bicharraco y no me lo puedo creer. O sea, esto es un pedazo enorme de bicho. O sea, no sé si habéis visto nunca un B-29 en tamaño real, pero os aseguro que os deja con la boca abierta. Bueno,
Vamos a pasar otra vez al mic y continuamos. Vamos allá. Ya está. Se le ha prendido fuego, pero daros cuenta que no sale fuego inmediatamente. Primero empieza a echar primero empieza a echar el combustible y si tiene daños como incendios, pequeños incendios, al momento se prende fuego por todos lados. El humo negro representa que tiene algún incendio, es normal, con el 37 milímetros. Cuando se acaba el 37 milímetros la cosa cambia. Los dañas un montón. A ver. Enemigos. Mira, aquí están saltando ya. Esto es el otro. Aquí están saltando literalmente. O sea, aquí arriba tengo que tener. Mira, se está despiezando algo. O es que han abierto las trampillas. Está literalmente. ¡Soy un águila! No, no, es brutal. Además que a muchos les tarda mucho en abrirse el paracaídas y es aterrador. Piensas, colega, que no se te despliega el paracaídas, que estás a punto de golpear el suelo. O sea, fijaros que llevan la botella de oxígeno porque están a 8.500 metros. A esta altura, si saltas sin oxígeno, o te tiras en picado, o sea, te tiras literalmente, no rodando ni así, o te tiras literalmente haciendo ¿cómo se llama eso? ¿Un clavado? O te asfixias y aún así te asfixiarías. Aún así te digo yo que a mitad de camino perderías la conciencia, así que no abrías paracaídas ni abrirías nada. Y si lo abres, acabarías así. Bueno, no llegarías abajo con vida. Tu cuerpo sobreviviría a un accidente masivo, jodido de narices, pero no. Bueno, ok, ok. Come on, go. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas? Hostia, tío, ¿qué le pasa al ratón, tío? Que lo tengo en la sensibilidad mínima y va como si estuviera al máximo, tío. Aquí piezas que ya han soltado para salir. Esto supongo que es una compuerta, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahora vamos a ver los daños. Mira, otro que se tira. Este, por ejemplo, como podéis ver, este no ha tenido aún el tiempo de... Pues, oh, que acojones, realmente. Pero está muy currado. Es como si lo hubiera despedido el mismo avión, lo hubiera expulsado de su interior. Por la posición que tiene, es como, wow, ¿qué puñetas pasa? ¡Wow! Es algo, 17. Bueno, tampoco me ha llevado tan lejos. Es increíble. Yo, como os he dicho, el nivel. Mira, está saliendo uno por la zona de presurización. ¿Veis? Ha abierto la compuerta de presurización que separa los mamparos. Esta es la parte del piloto, de los pilotos, ingeniero de vuelo y copiloto y bombardero. O sea que van 4 tripulantes aquí dentro. Si no voy equivocado, van 4 tripulantes. Sí, entre 3 y 4. Pero diría que eran 4 por lo general. De todas formas, uno puede estar equivocado. Fijaros que aquí ya han saltado los de esto, aunque, hostia,
veo que aquí hostia, un detalle buenísimo que no me había dado cuenta. Ahora lo he visto. Fijaros en el tail strike. Esto era para... De hecho, muchos aviones modernos eh, de pasajeros lo tienen para cuando van a despegar y tal. Ah, no tienen... Es como un taco de nylon o no sé de qué material suele ser. Pero cuando están, por ejemplo, haciendo pruebas de vuelo, los pilotos de pruebas de Airbus, por ejemplo, pues les ponen un taco en la parte de cola que tenga más opciones de golpear con el suelo, ya lo calculan ellos, y es básicamente porque quizá hacen un... Hostia, mira la compuerta abierta, la puerta literalmente abierta y saliendo llamas por ella. O sea, a ver tú qué simulador ves que porque haya una puerta por ahí salga fuego. O sea, brutal. De hecho, me estoy dando cuenta que en este lado es lo mismo o no. No, no. Está saliendo, digamos, por la misma piel o porque... Además, mira cómo se ha quedado sucio de todo en sí. El humo, aceite que habrá saltado, todo. En fin, vamos a continuar. Si alguien quiere ver algo, que lo diga, ¿eh? Si alguien quiere, oye, prueba esto, tal, quiero ver esto, por favor, enseña, vamos ahí. Mira, aquí se ha abierto un registro. Esto, no, esto es la luz de aterrizaje, sí, vale, o sea, nada. Esto es que se ha abierto la luz de aterrizaje, que creo que van varias, y, si no me equivoco, ¿eh? Cuidado. Yo no conozco el B-29 como conozco el 109, pero vamos, que no deja de ser un avión que se usó durante mucho tiempo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Y se hicieron 1000 pruebas con él. Mirad, de hecho aquí os voy a enseñar un detalle que son las grapas entre semiala o, mejor dicho, las partes de las semialas. Esto era la parte, digásemos, eh, del borde marginal del ala. Y aquí tenéis toda la zona que juntaba y grapaba, ¿vale? El encastre entre el ala del tramo final con el central, que es el que lleva el motor número 4 en este caso. ¿Vale? Aquí tenéis el otro, la otra zona que va llena de largueros. Lógicamente está el larguero principal o los largueros principales, que en este caso veo que son dos. Y luego pues hay un montón de largueros que son secundarios, que son los que hemos visto que eran más delgaditos en la ala aquella reventada. Y aquí ya pues donde va realmente apretada y encastrada el ala al fuselaje, que como os dais cuenta no tiene no tiene espacio para nada más que para albergar el encastre. Prueba los asientos eyectables. Venga, va. Vamos a... Bueno, de hecho puedo poner piloto, lo que a mí no me gusta porque me tapa todos los instrumentos y no lo disfruto. Pero puedes ver tu piloto si quieres, lo puedes poner. O sea, hay una opción mm, en opciones, no sé si, no recuerdo si es en gráficos, sí, creo que es en gráficos, donde te pone ver piloto o no ver piloto. Y tal. O sea que es increíble. Pero bueno, que sí, que vamos a ver lo que tú quieres. Vamos a verlo. Por eso digo que, oye, no os estáis, preguntad, que para eso estamos aquí. Para que podáis ver lo que queréis. ¿Qué tal? Bueno, salto a esta velocidad, a ver qué. Venga, pues. Y sí, era en primera persona hasta que he apretado el F3.
De hecho, podéis daros cuenta que aún le falta un poco de corrección a las manos del piloto porque pasan por las correas, ¿vale? O sea, pero, o sea, es brutal. Quiero ver mi mic. ¿No puedo? Sí, sí que puedo. Ya está cayendo rodando. A saco. Pero sí, me he dado cuenta que lo puedes ver en primera persona. La puñetera... No sé si ha sido él o ha sido por el hecho de que yo he apretado el F3 para ver cómo salía disparado. Pero bueno, que en primera persona me he dado cuenta que sí que se ve. Vamos a reiniciar y probamos otra vez. Venga, va. Que para eso estamos aquí. Buah, va a ser... Yo tengo que reconocer que yo uso TrackIR, ¿de acuerdo? TrackIR 5. Ah, pero en VR esto va a ser... Pues si en TrackIR y unos buenos cascos y con todos los sistemas, los Jotas, el tal, no sé cuántos, los pedales, y tal, ya se hace inmersivo. No quiero imaginarme en VR, esto puede ser una locura. De hecho, vamos a volver a intentar para ver si es que he sido yo al apretar el F3 o ha sido porque al momento en que se suelta la silla ya te pone en tercera persona. Vamos a verlo. Voy a coger mucha velocidad para que veamos cómo resulta el piloto a mucha velocidad. Ok. Vamos allá, compañeros. ...390, 400... De frontal le voy a pegar a esto. Ah, no, que está de cola. Vale, 478, 80, 90, 500, 515, 520, 540. Cuando tengamos la máxima... Bueno, ahí se le prende. Wow. Esto va a romperse en cualquier momento. Y nuestra velocidad está a 600. Prepararos que vamos a saltar en 3, 2, 1. Ya. No salta. Muy rápido. ¡Wow! Hemos jodido el sistema. Wow. Wow. Vale, sí. Se separa. La tercera persona se desaparece en el momento en que se desengancha de la silla. Wow. Brutal. Esto va a ser muy heavy. Hostia, tío, qué bestia.
Esto va a ser... Me ha dado una sensación hasta rara en el cuerpo en el momento que ha salido disparado el asiento. Porque ha habido como un momento en que no quería saltar. O sea, era como del palo match speed, heavy speed. Ok, finalizamos esto, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un poco el cabras, ¿de acuerdo? Aterrizajes de emergencia, aterrizajes normales, chocarnos contra sitios, duelos entre aviones de pistón, de motores a pistón. Pero vamos a empezar pues con un buen aterrizaje a panza, ¿no? Lo típico, te falla motor, pues aterrizas con panza. Lo vamos a hacer con un avión Yankee, terminando, venga. Ahora llevábamos un 15 bis, pues lo cambiamos. Ahora llevaremos un F-80. Venga. Y nuestro enemigo serán Tupolev 2. Y es verdad. Tipo de nubes, estratocúmulos y altocúmulos. Y ahora sí que tendremos las precipitaciones estas. Lo que pasa es que no sé cómo se sentirán dentro del F-80. El C-10, básicamente. Y... vamos a alucinar un rato. Voy a poner... De hecho, creo que... encarados no. Voy a poner a un lado, venga. A un lado. Distancia es lo más cercano que puedo estar de ellos. No sé si puedo añadir más. No. Yo sí que puedo añadir... no, no. Sí, puedo añadir otro grupo en los rusos. Puedo añadir que haya, por ejemplo, MiG-15. Venga, va, vamos a poner un MiG-15 para protección de los Tupolev. Aunque el Tupolev es muy lento comparado al MiG. Pero bueno, y yo soy muy lento comparado también al MiG. Pero bueno, estamos aquí para ver hasta el último detalle. Y para que vosotros pidáis lo que os deseáis, quiere decir... Venga ya, vamos allá. Solo... only... o sea, solo tenéis que pedirlo. Oye, no, tal... ¿Por qué no pruebas esto? A ver cómo se ve, tal... Vamos allá. F80 C10. Wow. Me gusta mucho este puñetero. Lástima que no es... no es... No sé cómo decirlo. No, no. No, 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 no. El que me gusta... Es que me gustan más los de Hélice, francamente, ¿eh? Pero... Hostia, yo me he enamorado de los rusos. Mucho, te os lo prometo. El La-11 quizá no me acaba de agradar tanto como el Yak 9. Yak 9P, básicamente. Pero es brutalísimo. O sea, bueno, configuración del F80. Bueno, dejaremos la matrícula de serie. Y aquí no tenemos nada que podríamos poner en el sistema de cohetes. Vamos a cambiarle el skin por uno bonito. Bikini Bomb. Le voy a poner este que está bastante currado, ¿no? Está bonito. Es que hay tanto... Bueno, este no me gusta mucho. Pero bueno. Voy a poner este, que es el que me ha llamado la atención y ya está. Aceptar. Piloto. De hecho, también puedes coger el casco del piloto y todo el rollo. Y tu indicativo, ¿vale? Yo estoy Falcon ahora aquí, pero le voy a poner este casco, líneas amarillas. Asignar y vamos a quitar un poco de combustible, que hay mucho. Y bueno, tiene puesta la convergencia 420, creo que es. La voy a poner 430 yardas. Vale, aplicar y comenzar, vámonos. ¡Wow!
Busca objetivos por tu cuenta, ok. Tiene un alabeo brutal, si os dais cuenta. Mirad cómo es. Escuchad los mandos. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Nivel del combustible de posibilidad. ¡Ah! He entrado en una. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Frena! ¡Frena que nos matamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Si no llega a ser por el aerofreno, nos matamos. Estaros atentos con lo que os he dicho. Escuchad. Cuando entremos en zona de lluvia, escuchad. De hecho, mirad abajo, donde llueve. Uy, mira, el 1015. Miradlo. Trepa y gira como un diablo. Bueno, la trepada quizá no, pero el giro es brutal, el de 1015. Y la velocidad que alcanza, madre mía. Tengo que cambiar. A giros no haré nada. ¡Wow! Ha abierto fuego contra nosotros, ¿eh? Mira, ahí vienen los tupoles. Por eso se ha acercado tanto el tío a mí. Oh my god. Come on. Go to the tupoles. Vamos hacia los tupoles, va. Vamos, chicos, vamos. Compórtate. ¡Wow! Venía tan rápido que no ha podido ni maniobrar. Fijaros mi velocidad, 103 millas, solo 103 millas por hora. O sea, es ridícula, ridículamente baja.
Pero fijaros abajo cómo se ven las cortinas, como cuando vamos conduciendo y desde lejos decimos la que está cayendo en tal sitio. Pues lo mismo, fijaros ahí abajo, la que está cayendo. Los tupolés los tenemos encima de la cabeza. ¡Wow! 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 Está empezando a fallar la turbina. ¡Mierda! ¡Petardazo! ¿Podré controlar el avión sin que se me rompa el ala? ¿Sí o no? No lo sé. Creo que... ¡No! ¡Fuego! ¡No, no, 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 no! Ya estamos listos. Vale. ¿Me está disparando el puñetero? Bueno, vamos a ver si las lluvias torrenciales apagan esto. Aerofrenos. Explotó. Escuchad. Escuchad la lluvia. Lástima que no pueda escucharse desde dentro, que es espectacular. Bueno, ahora me ha cortado, claro. Bueno, no pasa nada. Estamos aquí para ver los desastres más grandes y los más pequeños. Muy bien. Vamos a cambiar, lógicamente. Y vamos a poner F51 contra la 11. Lo vamos a poner 2, la 11 y yo un compañero. Venga. Distancia 2000 a un lado y 8500 metros es mucho para aviones a pistón, así que vamos a bajar a 8500, pues bajaremos a 6500, 6000, venga, 6000, que también es mucho, pero bueno, 6500, qué narices. Es mucho pero suficiente para que ya se puedan defender mejor. Venga, vamos allá. ¡Yeah! ¡Yeah! Esto es algo fuera de serie, realmente. Y lo que vamos a inspeccionar básicamente es todos los detalles. Y voy a dejar para casi lo último una parte que yo creo que algo que no sabemos que va a pasar. Porque hay algo que es realmente espectacular. Aparte, cuidado a la hora de aterrizar. Tenéis que ser muy finos, ¿eh? Un aterrizaje un poco duro, un poco fuera de pista, lo típico que pisas algo que no debes de pisar. Y neumático, bye bye. Te pega una explosión que te levanta el avión y todo, ¿eh? Y ves cómo sale la goma disparada a tomar por saco. Bueno, de hecho, la primera vez que me ha pasado a mí, me ha asustado. He pensado, wow, ¿qué ha pasado? Me pensaba que había arrancado el tren de aterrizaje. O sea, impresionante, sin palabras. Vale, configuramos el F51, que yo le llamaría P59, bueno. No deja de serlo, pero lógicamente tiene sus mejoras. Espejo, el sistema de alerta trasero y la giroscópica. No, nunca me han gustado las giroscópicas, aunque aquí me voy a tener que joder y aguantar. Venga, va, el típico de estos tiempos. Venga, voy a coger uno histórico como Toxio Glacier. Venga, que es histórico totalmente. Y asignar. Venga.
Y el resto, pues nada, tal cual. Y comenzar, vámonos. Vamos a darnos aquí unas tortitas. Y luego bajaremos. ¡Uy! A las 6 ya. Vale, aquí. ¡Coño! Manual, auto. Vale. Voy a dar órdenes a mi punto. Dios, que me cubra. La 11. Es la 11. Ahí lo tenemos. ¡Hala! Ahora sí que te dejo. Y vamos a verlo, claro. Buah, el combustible se ve auténtico, ¿eh? Como arde, o sea, tiene la llama es como de combustible, ¿eh? Me he desmayado. 14.700 pies. Muy bien. Me encantaría que hubiera el F8F. Me encantaría, lógicamente, el Corsair. Son aviones que espero que tengan en mente sacar. Escuchad a la lluvia. Estoy metido en una de ellas. Escuchadla. Voy a meterme justo debajo de la nube. Y escuchad. Ah, es mi colega. Y ahí viene el la. Y eso es que aún no estamos en la tormenta como tal, ¿eh? O sea, cuidado. La tormenta queda ahí abajo. Ahí se escuchan unos... como si te estuvieran golpeando, no sé, con granizo en el coche, pues algo parecido.
Sí, es la 11. Venga, vamos a por él. El segundo. Uy, 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 uy. He tirado demasiado. El sistema de controles está muy completo. Buah. Le di bien, ¿eh? Va a arder, pero ya. Porque está ardiendo algo. Ahí empieza a arder el motor. Se la ha parado. ¡Buf! Ya está. Me gustaría ver cómo salta y no cómo muere, pero igual ya está muerto. Ah, mira, ahí ha saltado. Vamos a verlo. Le voy a poner el autopilot a esto y vamos a verlo. Si es coreano o es norteamericano. Ay, norteamericano. Si es, si es o sea, ya me entendéis. Si es ruso o es... Ay, ¿qué hago? Eh, digo norteamericano. ¿Cómo va a ir un norteamericano en un lado 11? No, es coreano total, vamos, no suele tener esta cara los rusos, ¿no? Bueno, en alguna parte más hacia el este, ¿no? Sí, puede que tengan una tez así, más o menos. Bueno, una tez, una fasonomía, una cara aproximadamente con estos rasgos. Uy, 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 uy. Bueno, he vuelto a tomar el control, no. Va él, ¿no? ¿Solo? Sí. Vale. Supongo que está buscando los tupoles. Vamos a verlo. Con flaps extendidos. Mirad las barras de extensión. Que es brutal, ¿eh? Voy a poner hasta pausa para que se vea. Porque es que este nivel es que es fuera de lo normal. O sea, a quien realmente no les gusta todo lo que es el tema de construcción de los aviones y todos los sistemas, cómo funcionan, creo que a los flipados de la aviación como nosotros es un tema que lo valoramos mucho. Y yo ver cómo... Ay, puñetero mouse, ¿qué te pasa? Oí, ¿quieres maldecirme? Ay, no pasa nada. Voy a ponerle otro punto, a ver qué pasa. Si es que soy yo el que se ha confundido. A ver. No, 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 no. Ahí está. Y podemos ver el sistema, ¿veis? Las barritas, estas. Y aquí tenemos la escuadra, ¿de acuerdo? Que cuando rota la... Uy, ¿dónde me he ido yo ahora? He tocado un botón y ¡fiu! Ahí me voy. Ahí está. La barra, que es esta verde. A ver si puedo hacer zoom hacia... Uf, qué más, estamos al máximo. Uf, qué mal. Vamos allá. Uy, uy, uy. Vale, aquí se ve claramente. ¿Veis la barra esta? Verde. Que va por dentro de las costillas de los... Y se mete ya hasta el encastre del ala y para adentro. Bueno, esta barra, ¿vale? Rota. Bueno, en este caso creo que no... Sí, supongo que sí, que rotará como todas. Aparte de extenderse, debe rotar, por supuesto. Si no, no tendría sentido. Bueno, el caso es que esta barra que viene a lo largo de la sección de flaps, con estas dos varillitas que con el flap, esto
o rota o, bueno, no sé cómo debe funcionar el del Tupolev concretamente, porque veo que es como una escuadra, pero no acabo de adivinar bien el sistema cómo puede funcionar. Pero bueno, por lo general suele rotar, tiene estas varillitas por lo que hacen, que a la que rota la barra principal esta, pues va subiendo el flap. Ya está. Por eso los flaps tienen una cierta velocidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar cazando Tupolev. Bueno, aún no he empezado con ello, pero vamos a ello. Y seguiremos viendo detalles. Y luego iremos a por el tema del sonido. ¿Qué hace? No, no, no. ¿Han sacado full flap? ¿Qué quiere? ¿Aterrizar o qué? ¿Qué hace, loco? El aire. El viento cruzado que hay aquí, madre mía. Vamos de lado, literal, ¿eh? Ya ves. Sí, vamos de lado. Vale, ahí arriba tenemos un Tupolev, 2, 3 y por ahí estará el cuarto. Vamos para arriba, que les vamos a dar candela si podemos, claro. Para ver a ver hasta qué punto está detallado los daños del Tupolev. Y luego empezaremos ya con la destroza. A amontonar aviones en modo chatarra. Vale, han girado a derecha. Están girando a derecha todo el rato, creo. Ok, lo tengo a las 12 en punto. Hay uno más bajo allí. Míralos, aquí los tenemos ya. Y estoy alcanzando ya su altitud, que viene a ser, pues ya ves, 18.000 pies o 18.500. Yo entiendo, porque usaron el Mustang. Si te das cuenta, estamos en 117 millas por hora. Y con Shooting Star en una altura similar estábamos
estábamos a esa misma velocidad, no, a menos. O sea, que para salir del paso no vino mal. O sea, y encima habían pilotos veteranos ya de la Segunda Guerra Mundial que podían estar dispuestos a volarlo y con conocimiento ya de causa, o sea, con horas y horas de práctica. Vale, ya lo tenemos aquí. Los tenemos todos aquí. Iré por el más bajo primero. Es de lógica, ¿no? Lo suyo realmente sería empezar por los más altos, pero dudo que pierdan su altitud para ayudar al colega. El artillero, wow, qué buena puntería, tío. Está ardiendo algo. Ahí está. Cuando sale humo negro es que algo ha empezado a arder. Mierda, me aparto. Ok, perfecto. Se ve espectacular, pero espectacular. Me está pitando que tengo algo entre las 5 y las 7. Sí, efectivamente. Falcon 2, engaging bomber to the east, range 3300, out. Uy, me ha disparado alguien, me está disparando alguien. Ya está, este ha caído de sobra, vamos. Su motor está ardiendo en segundos. No, el depósito de combustible se ha apagado, es curioso, pero se le ha apagado. Ahora el otro, míralo, ahí sigue ardiendo. Estos si hubieran caído hubieran mantenido el avión. Al momento que se te apaga el fuego, bueno, en una barrena plana así como han caído. Wow, me están disparando los artilleros estos y no son malos, me han golpeado, I'm hit. ¿Dónde me habrán golpeado? Bueno, déjame acabar con el último y miramos dónde nos han golpeado para ver. No me han tocado ningún sistema porque lo he mirado al momento y he visto que no había ningún sistema tocado, pero que me han golpeado sí lo he notado y creo que ha sido por debajo del motor. O sea, en el morro por debajo. Vale, ya está. Cuando sale humo negro y cada vez más oscuro y más espeso, se jodió. El fuego masivo se la ha apagado también. Perfecto. Vamos a ver nuestros daños. Vale, mira, aquí tenemos varios impactos en el radiador.
espectacular, ¿eh? O sea, está súper bien hecho. Fijaros los cañones de 50. Daros cuenta como están como... ¡Wow! Espectacular, no. Detalles a doquier. Y además con un fly model increíble. Peter Cheyenne, my friend. Good. Nice to see you here. Guille Trier, mi buen ami. Guille Trier. $32.37. CBZ. Muy buenas. Bienvenido. Cualquier cosa que queráis ver, pedidla, Barra libre. Aprovechad, pedid lo que queráis ver, si queréis ver cómo se rompe algo concretamente. Tengo mis pequeñas anotaciones de lo que quería hacer, pero hay un espacio muy grande en el que es lo que vosotros queráis hacer, ¿vale? Es decir, no podéis pilotarlo, pero podéis decir, oye, quiero ver cómo funciona tal asunto, por favor, estréllalo así, o salta allá, o vete hasta tal punto, para ver qué tal el terreno, o las ciudades, o que también queda en mi lista de cosas que hay que hacer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aterrizar, como os podéis dar cuenta. Tenemos muy poco combustible, 146 galones, lo que no es muy bueno, pero bueno, nos lo hemos cargado todo. Podemos volver muy orgullosos a base, Muy bien, pues voy a hacer una locura de las mías para que escuchéis la lluvia, que es lo que he dicho que quería que escucharais. Escuchad cómo golpea la lluvia. Mirad, solo escuchad y mirad. Tengo que buscar la zona donde más golpea y coger máxima velocidad y buscar el punto donde golpee más fuerte. Aquí. Aquí. A ver, ¿estáis escuchando cómo golpea la lluvia? Es algo espectacular, o sea, aparte de que las cortinas estas que quitan la visibilidad de repente. Yo ahora mismo estoy un poco perdido. No, abre Carlinga, venga, abramos. Good. No se ve el arma. ¿Puedo disparar? Sí.
Voy a ver si disparo a mi ala. ¡Wow! ¡Wow! Supongo que... Escuchad el agua. Cómo golpea el fuselaje. Y esto porque es... Uy, 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 entra en barrena... Entra en una barrena invertida. Mierda. Sácalo. Bien. Esto se escucha mejor con un reactor fino como el MiG-15 o el Sabre. Con esto, con el motor, con el ruido del motor a pistón no se escucha nada. Supongo que a medida que vaya avanzando todo el desarrollo y se finalice tal, seguro que veremos el arma, tal, la podremos desenfundar en tierra, que es algo que hoy he estado dándole muchas vueltas, porque, mejor dicho, ¿sabéis qué voy a hacer? No voy a aterrizar en la base. Tengo emergencia, emergencia. Me falla el motor. Me falla. Uy. No, no da. Se ha quemado. El motor se ha quemado, chicos. Tengo que hacer un aterrizaje de jodienda. Vale. Parando motor. Se fue. Sacando RAP. 10 grados, 20, 30, 40. Vale. 50. Y si no me equivoco, último. Vale. Escuchad cómo golpea la lluvia. Escuchad. Pero no se escucha el metal. Es raro. En el MiG-15, en el Sabre, en estos, se escucha el plac contra el metal. Y en la carlinga, este ruido. Esto te pone la piel de gallina. Es como si estuvieras metido literalmente. A ver, estamos en una tormenta torrencial, ¿vale? O sea... Ok. Quiero sobrevivir para mostraros ciertos... Ahí voy. Un aterrizaje muy jodido, en zona muy jodida, y hay un río detrás. Lógicamente, flaps a tomar por saco, abriendo carlinga y saliendo del avión. Aquí me gustaría que hubiera primera persona. Joder, no me cae bien la cara de este señor. No. What a interesting game. Yes. ¿Escucháis el ruido de cómo golpea en la lata? En el duraluminio. I'm here. The heat, the rain in the
Aluminium. It's very good lot better that is two great battles, which I own. Ok, vamos a enseñar una parte que a mí me ha dejado increíblemente enamorado. Vemos al piloto americano, de acuerdo, de Yankee Pilot. Vamos a bajar. Pero, daros cuenta, está frondoso el asunto, ¿eh? Y está lloviendo a... ¡Buf! Y esto es lluvia de verdad, ¿eh? Parece que estén meando encima mío. O sea, literal. Bueno, pues nos vamos de aquí. A correr, que se ha dicho, compañeros. Hemos de vigilar que que no nos crucemos a algún piloto enemigo que he derribado, porque podría ir la cosa muy mal, ¿eh? ¿A quién le hace pensar algo esto? Y esperaros, que cuidado. Hay enemigo, hemos visto enemigo. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. Vale, ya creo que ya no está. Vámonos. Continuemos, compañeros. Que no nos vean los malos, que nos fusilarán. Claro, tú imagínate que ahora puedo sacar la pipa, ¿vale? Que yo creo que acabarán haciéndolo. Bueno, de hecho, el arma aquí veo que no la lleva, ¿no? Ahí los pilotos de reactor sí la llevan aquí, en el cinturón, aquí, ¿eh? Con el oxígeno y todo el rollo. Me extraña. Hostia, qué fail. Bueno, ya lo arreglarán. Que es el tubo del oxígeno, que queda muy rígido y le atraviesa el brazo. Bueno, en fin. Es un work in progress. En fin, no hay otra cosa. Pero que es impresionante. O sea, más de un simulador o de juego le gustaría tener la calidad que tiene este work in progress. En fin, vamos allá. Vamos a ir andando con tranquilidad. Me encanta el traje anti-G. Os dais cuenta, ¿no? Hasta la cintura, el vientre, que es donde evitan que baje la sangre. Hacen que suba de las piernas hacia el vientre y del vientre que no baje del tórax. Que tiene que doler la hostia, más la presión que tienes que hacer tú, pues imagínate. Pero vamos a cruzar esto hacia el bosque a toda leche, todo lo rápido que podamos. Y si las cosas no me falla la memoria, creo que podremos subir a otros aviones si encontramos una base enemiga con un avión preparado, es decir, que esté en tierra y no tenga la lona puesta y cosas de estas, pero tenga la escalera para subir y todo. Creo que podemos meternos en el avión, arrancarlo, largarnos. Pero esto es un creo mío, propio. My idea. Pero recuerdo haberlo escuchado hace muchísimo tiempo dentro de una charla entre nosotros, ¿no? A ver, un momento. Ah, sí, aquí. Pues esto. ¿Queréis ver algo más en concreto? That pilot animator, yes, looks really good. Yes, it's really good, the animation of pilot.
uh, in the go to land, body to land, body on earth. The problem is not move in the ground. Okay, come on. Esto abre una puerta muy interesante del rollo. Acabo de caer de mi avión con paracaídas y mi enemigo también. Los dos estamos cayendo pues a unos 100 metros de distancia, de diferencia. The enemy and me shut down in same time. Own aircraft and enemy aircraft shut down. 2 aircraft. And pilots slow to the land with his parachute. En ese momento llegan a tierra. In his moment, arrive to the ground, the land, touch the land. Se quitan el paracaídas, tal, no sé qué. Y te sacas tu pistola y empieza el tiroteo. Pa, con tu pistola para matar al enemigo. Aquí se abre una mar de posibilidades impresionantes. Hoy he estado en una base enemiga, era coreano, he aterrizado de emergencia en un campo de vuelo que me pensaba que era un mío, era amigo, y resulta que era americano. ¡Oh! Cuando he bajado del avión y he empezado a ver todo aviones americanos por todos lados. Y luego soldados armados y de todo. He empezado a esconderme por todos lados, a tirarme cuerpo a tierra. Bueno, una pasada. En fin, lo que estamos viviendo ahora mismo, pero en un aeródromo enemigo. The nice, beautiful. Here, go ground. You know, seen the enemy. You know, seen the pilot. Only for the air. But in ground level, you know, seen the pilot. Oh, the rain stop. La lluvia ha parado. Perfecto. Esto es genial. Yes. Oh no, another time. Please go. Go, run, my friend, run. Run. Por cierto, corre más en bajadas, no sé si os dais cuenta, que en plano o en subida, que ya lo veréis, que le va a costar más. Y eso es por todo el peso que lleva encima, que lógicamente yo me desharía del paracaídas entero y de todo. Pero bueno, supongo que esto ya llegará. A ver, igual que tiene que llegar los bombarderos como el B-29, Tupolev 2, in his moment, all he's liberated and arrive to the all public. Ok, vale, pues nada, finalizar modo espectador. Vámonos a otra. Amigos, compañeros, os podéis pedir lo que queráis. Ya os lo he dicho. Pedid. Atrás. Misiones no, porque no hay casi nada. Pero un rato de estos ya nos organizaremos para hacer un... A ver, dejadme volver aquí al creador de misiones. Vamos aquí. Aquí es donde aterricé yo ayer. Y este pueblo es precioso. Bueno, pueblo-ciudad. Pero en realidad hay mitad. Es medio aldea, medio... Yongampo. Kusong. Techon. Taiwan. Takchu. Subien. Sangdong. Taidong. Cheoaha-dong. Haidong. Tong. Otsudong.
Songi, Uchin, Pukjin. Sorry. Lo siento, mi pronunciación del coreano. No había nunca intentado hablarlo. Pero espero que lo estéis disfrutando porque realmente es para disfrutarlo esto. Porque ahora vamos a hacer un combate masivo entre cazas. Literal. Combate masivo entre cazas a pistón. 4 añadir grupo de... ¿Qué pongo? Sí, pondré de... Venga, en nosotros F51, lógicamente, no hay otra. Pero es que me gustaría... ¿Sabes qué? Yo me voy a poner de cantidad de aviones 4. Y el avión será Yak 9P. Y el segundo la 5. Ay, la 5. La 11, perdonad. Sorry, so sorry. It's not la 5. The pilot, yes. Yes, ok. Escaramuza. No. Qué lástima que faltan un montón de cosas más, pero bueno. No se puede, supongo que no estaba preparado para el Early Access aún. Igual que la campaña aún no está para ser enseñada. Y eso que es una... Ya os lo digo, es una de las cosas offline más espectaculares que he visto en mi vida. Las campañas. Porque no solo puedes ser piloto, sino que además puedes ver como si fueras un general o un comandante, un coronel o a saber tú, ¿sabes? Un rango muy alto, el cual pues tiene a sus pilotos a su disposición y los organiza a los grupos y reorganiza los grupos, les asigna un avión u otro según... Y eso puede ser tú, lo puedes hacer, básicamente. Y eso es algo increíble. No sé hasta qué punto, porque en el modo carrera, que es lo mismo que tenemos en EA 2 Great Battle. A ver, 4 serán F51 y nos vamos a arriesgar a poner un F84E, que son rápidos, pero contra un Yak 9P o un La 5 tal. No sé el nivel. Voy a ponerlo. ¿No puedo? Joder, tío, no me jodas. Soviet Green, no. Improvised Camo, yes. Ok, asignar. Ok. Aquí vamos a poner el sistema de aterrizaje instrumental, es decir, que el instrumento te guía perfectamente. Y la mira ASP-3N, que también es bastante buena, aunque yo no lo usaré, pero bueno, aplicar, al menos que los pilotos sí puedan, ¿no? Vale, aquí se pone el rango. Si es AS, es aleatorio, mediocre. Hasta ahora lo hemos llevado en mediocre. Ahora, los míos serán veteranos, a secas. Los suyos serán ases. Ases, en todo. Nosotros, veteranos también. Nos van a dar una paliza, lo sabéis, ¿no? Y bueno, el resto lo dejamos... Bueno, yo lógicamente pues, quiero toquetear mi Yak 9T con el Soviet Camo. Y me voy a poner la orden de Lenin dibujada en un lateral. Asignar 400 internos, 315 kilos. Vale, 400
405 kilos, venga. Aquí. Horizonte artificial, aunque se vuelve bastante loco y es normal también con las maniobras que hacemos y con el nervio que tiene. Ya, sí, ya que me ve. En fin, y el espejo, perfecto. Asignar, aplicar. Y ahora vamos a por los americanos, que les vamos a poner ahí. Les vamos a poner pues las ayudas también, 150 octanos, espejo retrovisor, sistema de alerta de trasero, las millas giroscópicas no. Si a mí no me gusta y no me la pongo y puedo hacer lo que quiero, lo mismo para ellos. Ok. Aplicar. Y en cuanto al F84, no, sistema jato nada. Le vamos a buscar Thunderbird. Hostia, Thunderbird. Ay, 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 ay. Sandy. Sandy. Ok. Ok. Vamos allá. Cualquier petición que queráis hacer, estáis totalmente en esto de pedir, oye, pues aterriza, yo qué sé, o pégate una hostia a ver qué pasa, o déjate que te acribille un artillero de un bombardero. Cualquier cosa que queráis ver bien, obviamente nos dejaremos que nos suceda, y una vez esté sucediendo, pues estamos uy you uy you uy you uy you uy you inun you Antung Achtung 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 verboten. Ok, perfecto, aplicar. Bueno, espérate un momento, que el 0 va a ser un 9 por Lotar 29. Asignar, aplicar y estar. Vamos allá, chicos, a combate entre aviones a pistón en la guerra de Corea. ¡Wow! Voy a dar órdenes a todos. Punto. Órdenes. Cubrirme. Vale. Vuelo 3. Vuelo 1. Órdenes. No, vale. Objetivos aéreos, cualquier objetivo aéreo a discreción. Vale, lo mismo. Joder, tío. 4. Órdenes. Enfrentarse a objetivos. Objetivos aéreos. Cualquier objetivo aéreo a discreción. ¿Esto qué es? ¿Un ya? Sí, daros cuenta. Ah, no, si soy yo el que pilota el Jack. Entonces es un colega. Los 351. Wow.
Oye, no, 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 no. Uy. ¿De qué no me entra en una barrena? Me casi. Vale, tenemos un enemigo abajo. A por el que voy. P51, perfecto. La mira en las nubes no me sirve de mucho. Uf, cómo se nota el nivelazo, Le tiran, le tiran. Красный 4-й, цель уничтожена. Синий 4-й, цель ¿Ha уничтожена. entrado en barrena? Creo que sí. Ok. Primando. La putada, aquí viene cuando el Jack 9P muestra la limitación del cuerpo humano. Venga. Es que mientras sigo a este y me pongo en blackout, me puede entrar otro por las 6 y meterme una que ni me dé cuenta. Синий 2-й, цель уничтожена. Yo alto. Wow. Синий 4-й, цель уничтожена.
Es agotador, ¿eh? Yes, the pilot animation is incredible. Oh, I'm killed. Ok, come on. Vamos a ver cómo ha quedado el avión. Buah. Como siempre, pues han atravesado toda la parte central. Mira, se ve el agujero. Madre mía. Me has dado bien, ¿eh? Las cosas como son. Me ha dado bien este, ¿eh? Hostia, todo el sistema. ¡Hola! Lo que acabo de ver. O sea, todo el sistema de transmisión del turbo. Míralo. Míralo, ¿lo veis o no? Hostia, increíble. Madre mía, es que es. Este simulador está a un nivel muy superior de lo que no sé, incluso yo me esperaba en su día. O sea, y eso que yo he sido, bueno, y sigo siendo beta tester de Corea, pero básicamente estos detalles del interior y tal, claro, ni me había parado a mirarlos. Mira el depósito, aquí se ve el depósito, por primera vez puedo conseguir enseñar el depósito dentro de la estructura. ¿Sí? Ahí se ve, ¿lo veis? Aunque se entrecorta y tal, pero aquí se ve como parte del depósito de hecho voy a empezar a arder ya porque uy, ha desaparecido el relojito. Mira, aquí se ve el depósito claramente, el depósito lateral y el frontal. Ahí está el frontal. ¿Es depósito frontal o es el tren de aterrizaje? Ahora no lo recuerdo. Pero no, porque las ruedas del tren de aterrizaje se alojan justo en el centro entre los encastres del ala y el fuselaje inferior central. Hostia, pero me ha hecho polvo, ¿eh? El calibre de 50, el 12 con algo. Ya los cristales reventados. ¡Wow! Con razón me ha reventado el piloto. Ha reventado los cristales, lo ha reventado todo. Madre de la... Mira, 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 mira cómo ha reventado también donde está el mástil de la antena. O sea, brutal. En fin. También me ha reventado de la radio baliza. Madre mía. En fin. Mm, Lo que me ha dejado sorprendido es ver la turbina. O sea, sí, bueno, la turbina, no lo digo mal, del Supercharger o del Turbocharger, no lo sé concretamente el motor este qué sistema usaba de la verdad, pero bueno, que se verá turbina por donde lanza el aire, así que aleluya por esta preciosidad de detalles. O sea, ahí está.
¿Me habrá dado un bicho de estos o...? Bueno, pues nada, la cuestión es que el avión va a empezar a arder y quiero seguirlo. Porque me ha reventado. O sea, ¡oh! Ha sido. ¡Wow! O sea, no ha sido un P-51. Hay un F-51. Madre mía, ha sido un reactor. Con razón me ha puesto fino. ¡Wow! Me he despistado y me ha puesto tierno. Claro, ellos sí que tienen ventajas sobre nosotros. Aunque sea poca, pero la tienen. A ver. Y se desprendió. Y se desprendió el ala. Y ahí vienen los cables, varías. Hostia, la varilla de transmisión de los alerones, tío. Brutal. No. No, 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 no. Esto es el depósito. Calla, calla, calla. Que igual me estoy confundiendo. Y no es la varilla de transmisión. Aunque diría que sí, pero no lo sé seguro, por lo tanto me tengo que callar la boca. Porque estas secciones se ven muy poco, a menos que mires vídeos de restauración y cosas así. Es muy raro ver cosas de este estilo. Eh, si os dais cuenta, está doblado. Luego las cinchas o las trinchas que amarran el depósito de combustible se han partido también. Y todo el sistema, daos cuenta, de costillas y tal, que son las que van dando la forma inicial, pues se fueron volando. Lo brutal es la suma de todos esos impactos. A ver, vamos a ver el enemigo. Sí, no, es imposible. En fin, pues nada. Ok. Ok. Finalizar. Vamos allá. Ok, my friends. Vamos allá, amigos míos. Misión cumplida. Sobre todo por haber muerto, ¿no? Fenomenal. Vamos a cambiar todos con la 11. Vámonos. Aquí sí que tengo que poner. Equipamiento fotográfico no. Pero sistema de aterrizaje instrumental y la mira ASP-3N piroscópica. Asignar. Y el skin quiero el mismo que ellos. Y voy a ponerme esta, no la orden de Stalin. Ay, de Lenin. Ok. Muy bien. Perfecto, pues. Comenzar. Come on. La pena de la 11 es el blindaje que lleva encima de la cabeza, no. Un poco, digamos, en la frente. Lleva un blindaje bastante heavy. Para que no te puedan impactar balas que vengan de frontal altas. Te pueden dar, sí, pero muchas chocarán contra el blindaje que lleva, que no es para reírse de ni mucho menos, vamos. Vale. Bien. Comenzar. Allá vamos. ¿Veis? Que tenemos esto blindado aquí encima. Esto. 하양 독립적으로 목표물을 검색하라.
En la 11 el único problema que tiene es que a partir de los 5000 es como que le falta chicha. Uy, 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 ya empezamos, no. Uy, 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 me están disparando dos. Me ha dado bien ahí. No, eso es la luz de aterrizaje. No sé dónde me habrá dado, pero manda. A ver, pregunta. A ver, un momento, pausa. Vamos a leer tu pregunta. ¿Cómo funciona el juego en tu ordenador? Es muy buena pregunta. Perfectísimo. De hecho, voy a apretar ahí. Ahí tenéis. Mi pantalla, el refresco máximo es de 144 Hz. ¿Vale? 27 pulgadas. Con G-Sync. Nvidia G-Sync. Una 5070 Ti. Un i7 12700K overclockeado a casi 6 GHz, 64 GB de RAM, DDR4, cuidado. Y bueno, lógicamente todo mi ordenador, excepto dos discos duros que tengo que son normales y corrientes, pero para tener capacidad para meter tonterías ahí, imágenes y cositas que no, ¿sabes? Para que no me ocupen espacio de discos duros importantes. Bueno, el caso es que los discos duros en general todos son No Volatile Memory Express M2, NVMe M2 básicamente. Samsung Evo 970, la mayoría son de 1 tera, menos uno que es de 2 y uno o dos, ahora no recuerdo, tendría que salir del juego y mirarlo y tal, pero bueno. Y bueno, para que funcione todo, una Corsair, una fuente de alimentación Corsair, de 1000 vatios, modular, sus volt, lógicamente, y una fuente de alimentación y una refrigeración líquida MSI de 360, o sea, de 3 ventiladores y el radiador, pues, y una Lian Li Derbauer, la caja, una Lian Li Derbauer, para que tuviera una buena refrigeración, ya que como hoy en día todas las cajas vienen con el cristal templado en las narices. De hecho, esto lo estuvimos el día que iba a comprar la caja, estuve hablando durante varios días con Luz, Manu, para que me aconsejara si él se quedaría con una que él ya había tenido. Y él me dijo, hombre, a mí me fue bastante bien, pero ahora estoy probando otra y tal. Y dije, pues sabes qué, me quedo con la Lian Li, que es enorme, y ahí me cabrán todas las gráficas que quiera meterle, porque es extremadamente enorme, o sea, es es extremadamente enorme la Lian Li esta. O sea, de hecho tiene como dos compartimientos, una lo que tú ves del ordenador y la parte trasera, que es para que puedas pasar los cables con tranquilidad,
como quieras. Y incluso puedes meter discos duros a punta pala detrás y aún queda espacio para poner lo que quieras. Incluso es que creo que son 20 milímetros o 25 milímetros de espacio extra que hay en la parte trasera donde pasan los cables normalmente, que por lo general las marcas te dejan nada, un espacio de 5 milímetros, y luego a la hora de cerrar te vuelves loco. En fin, que sí, y lo tengo todo a full, ¿eh? O sea, todo a full. Cuando digo todo a full me refiero que es que lo único que tengo apagado es el HDR, que nunca me ha gustado, ni aquí ni en ningún sistema. O sea, no me gusta. No me gusta cómo se ven los juegos y los simuladores con HDR. Ni siquiera los vídeos, ¿eh? O sea, perdonad. Voy a beber un poco de agua, porfa. Yeah. Vale. Pero sí, la mínima de FPS que he tenido en el peor de los casos ha sido de 125 FPS y, y ya te digo que yo no uso ni el Jesse, ni el, ¿cómo se llama? El el DLSS, no lo uso para nada. De hecho, creo que el simulador este lo soporta a medias, creo. Ahora no estoy seguro, ¿eh? Puedo estar mintiendo, ahora lo miraremos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a mirar. No, no, porque creo que no puedo entrar en gráficos. Interfaz de vuelo común. Ah, por cierto, es verdad. Os voy a enseñar una cosa. Igual ya lo habéis visto en otra de esto, pero estáis volando, no sabéis qué estáis haciendo. Pues entráis aquí, le dais a Escape y vais a manual. Y como os dais cuenta, en el manual pone disposición de la cabina, características, manual de vuelo, datos históricos, y te ponen la 5 otra vez digo, la 11. Qué manía con el la 5. Oh, Dios. ¿Cómo se nota, que llevo no, madre, toda la vida con la Segunda Guerra Mundial? En fin, aquí pues le dais, hostia, a ver, bombillas de repuesto de iluminación de la mira, bombillas de repuesto de la iluminación de la mira. Y aquí cuando le dais al clic, que son estos, le dais clic y te pone la descripción de lo que... Esto no tiene mucho secreto, son bombas, son bombillas para cambiarlas en caso de que se te fundiera la mira en pleno vuelo. Sería una putada, ¿no? Pero bueno, se puede cambiar en un momento. De hecho está hecho para solo coger, sacarla de su sitio, estirándola, pum, y darle la media vuelta y cerrar otra vez. Y ya estaba funcionando otra vez. Y eso sí, a ver, mira, selector del modo de mira, que es el 2. Aquí lo tienes. Y aquí te pone, ¿ves? Ajuste del brillo de la retícula. Shift R más 2 puntos, bueno, 2 puntos, no, punto y coma. R Shift más punto. Selector de modo de la colimadora. Left Alt más M. En fin, que tienes aquí. Luego puedes ir al lado izquierdo, que te enseña todo lo que tienes en el lado izquierdo. Que tenemos aquí lo de las bombillas, aunque no nos lo enseña porque es de la vista frontal. Luego tenemos el lado derecho y te explica pues para qué sirve cada cosa, que manual pump handling. En fin, ya podéis ir entendiendo. Esto supongo que es oxígeno, ¿sí? Apparatus KP14. Vale. En fin,
Es realmente, luego lo que más me gusta es esto, los datos históricos, ¿no? Datos históricos de la ONCE, desarrollo y producción. En el caza de hélice soviético, la ONCE fue desarrollado como caza de escolta de largo alcance para el bombardero pesado Tu-4, Tupolev 4. Fue diseñado para la oficina de diseño de la Butkin a partir del caza de posguerra totalmente metálico, la 9. En el 47 el prototipo realizó su primer vuelo en mayo del 47. Su fabricación tuvo lugar entre el 47 y el 51 en la fábrica de aviación número 21 de Gorky, donde se construyeron un total de 1.232 ejemplares. Y bueno, ahí te siguen diciendo historias y bueno, la historia del avión, básicamente. Manual de vuelo, aquí sí que te explica todo y todas las teclas que tienes que asignar, incluso modo motor, emergencia, límite de uso en minutos 5, compresor en milímetros mercurio, 2500 revoluciones, RPM 1180, nominal, ilimitado a 2400 a 1100, crucero ilimitado a 2300 milímetros mercurio, 2300 y RPM es 900. Y así constantemente, pues aquí tienes restricciones. Y aquí, pues, aterrizaje, a preparar aterrizaje y te explica todo el rollo. O sea, bueno, pero esto yo creo que ya lo habrán enseñado a otros, pero bueno, aprovecho para, por si lo queréis, pues, ver, ¿no? Y tal. En fin, vamos a continuar con el rollo. Creo que me habían impactado, creo. Voy a centrarme y en aterrizar también, por cierto. Pero a mí en la 11 ya he dicho que no me acaba de convencer. Es un avión precioso y que me encanta pilotarlo, pero daros cuenta que a estas alturas se siente muy pesado el puñetero. Wow, voy a entrar en barrera, no. Vale, me lanzo para abajo. Porque aquí hay una cacería literalmente bestia. Vamos allá. Y lo dicho, una duda o cualquier interés que tengáis en ver otra cosa, yo que sé, a ver, C51, sí, no, un F, ¡ay! ¡Qué manía con el launch, madre mía! A estas alturas no responde muy bien, ¿no? Es más avión de 5000 metros. De hecho estamos a 3000 metros, pero... La 11, nada. 하염지에서 부산당했다. Aquí me acabo de cruzar con un malo.
He visto cómo pasaba. Ahí está. 하얀 제인 고전하다 전투기 가깝다. Ahí abajo hay una pista, ¿verdad? He visto. Sí, vamos a aterrizar, venga. Y a escuchar. Bueno, no, porque no voy con un reactor. Pero vamos a aterrizar por primera vez. Solo me la voy a jugar. Ah, por cierto, me encantan las vibraciones en cabina. Fijaros que vibra todo. Todo lo que no tenga una fijación muy dura. Muy bien. ¿Cómo me va golpeando el agua? 하양지에서 목표물 파괴. 하양지에서 목표물 파괴. Muy bien. Yo creo que sí. Yo con este, el Griat Battle, cuando hay mucha cantidad de aviones, los FPS me caen, literalmente. Me han llegado a caer hasta 80 FPS y de todo. Es mucho en Griat Battle. Es mucho todo esto.
En campañas, ¿eh? En campañas o en modo carrera. Si pones que haya mucho enemigo y que tengan superioridad y esas cosas. ¡Oh, mierda! ¡Me han herido! ¡Oh! 사파이어 제2 고전하다 전투기 서쪽 높은 Ahora os 범위를 daréis 밝히는 cuenta de una cosa, de cuando te hieren. Vais a alucinar. El piloto le cuesta... Bueno, vais a verlo por vosotros mismos. ¡Uy! Es base enemiga. ¡Oh, oh, oh! Por eso... ¡Oh, oh, oh! 제1 화재 어. 발생 탈출하겠다. Estoy en llamas. Salto. ¿Estoy en llamas? Sí, sí, sí. Y han caído los flaps. Mira, impacto. Vamos a verlo. Wow, wow, wow. Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿No? Se han caído los flaps solos. Ah, no, los había bajado yo para aterrizar. Pero empecé a escuchar la... O sea que... ¡Hostia! Wow, 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 wow. Sorpresa impresionante, tíos. Amigos míos, suscriptores, compañeros, amigos, fijaros en esta belleza. Fijaros en los dos pedazos de cañones. Mirad el sistema de retroceso para que no reviente y le reviente los brazos o le parta todas las costillas al piloto. Imaginaros sin el sistema anti-retroceso. O sea, para que el retroceso quede en nada, básicamente. ¿Vale? Si no hubiera anti-retroceso, pensad que a la que disparara dos, o quizás hasta la primera, a la que disparara una o dos veces, los cañones se arrancarían literalmente de esto y acabarían entrando por la cabina. O sea, es que eso, por estar seguro de ello. Pues si os fijáis, es increíble el nivel de detalle. Incluso podemos ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me paso? Allí, aquí enfrente. ¿Veis esa cosa negra con un poco curvada aquí? Ya os la un poco más. Eso de ahí es el filtro del aire. Joder. Y mira las de esto de cinta transportadora de la munición y por donde caen. O sea, es brutalmente espectacular el nivel de detalle que tiene el simulador este. O sea, señores, estamos en una nueva generación y no se puede llamar de otra manera. O sea, literalmente estamos en New Generation of Sim. Aquí nace un punto y aparte, creo yo, del mundo de la simulación. Así que no sé cómo decirlo, pero no quiero imaginarme la Segunda Guerra Mundial hecha con este motor. Wow, el Pacífico, lógicamente también. En fin, es literalmente es ah, va a ser el padre del nuevo nacimiento de la siguiente generación de simuladores ya. O sea, hostia, es que mira. Lógicamente ya sé que se entrecorta porque estoy un poco demasiado cerca, pero bueno, ya me vale a mí, ¿veis? ¿Veis? Los agujeritos estos, pues son para... Hostia, que es brutal. Estoy alucinando. Se ven los pistones.
O sea, no han dejado detalle por hacer. O sea, porque como se desmenuza el avión literalmente, no vaya a ser que se desmenuce y no tenga el abanico, por ejemplo. Que el abanico es... No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que le llaman abanico o, o láminas... ¿cómo eran? Las láminas en abanico o algo así, que es... Pues, que son el sistema de la para tiempo frío y tal, es cerrar el agujero este que queda entre el cono y el carenado del motor. Por aquí entra aire, refrigera el motor, que es refrigerado por aire, y lubricado, lógicamente, y refrigerado por aceite, por lubricación directa. Ah, Lógicamente, como podéis imaginar, en un motor radial no hay sitio. Bueno, sí, hay un cárter, como en todos lados, pero es un cárter seco, como todos los motores de aviación. O sea, pues el caso es que es increíble porque te das cuenta que puedes ver el puñetero abanico, ¿vale? Y todo el sistema. O sea, sí, sí, es brutal. Es brutal. Brutal. No, no tengo otras palabras. Es brutal. Yo quería aterrizar, pero mira, nos han regalado esto. Mira, mira, mira los impactos de bala del interior. Oh, wow. Tienen hasta... Se ve la dirección de impacto. Como no han roto el plexiglas, se ve la dirección de impacto y la limpieza de la entrada. Hostia, tío, esto es muy bestia. Eh, yo siempre he creído que los detalles están ahí para meter más inversión. Pero es que aquí se han superado. Pensad que tiene no solo... Hostia, mira cómo han penetrado las balas dentro de mi cabina, hiriéndome. Mirad los impactos de balas. En este caso están saliendo, han entrado por algo, supongo que serán los que han entrado por aquí, que me han atravesado a mí y han acabado saliendo por aquí, por el parabrisas, sección derecho. Es brutal. En fin, no puedo decir otra cosa. Bien, se me ha apagado. ¡Wow! ¡Hostia, ti! ¡No! ¡No! Mirad los cañones, han quedado doblados. Al arrancarse la bancada del motor, al explotar el depósito, cuando se ha apagado yo he pensado, wow, perfecto. Pues no, fijaros, daros cuenta. Es cliqueable y no. Ahora te lo enseño. Puedes hacer que sea cliqueable, pero no puedes tocar lo que son los botoncitos como tal. Hay un sistema, tú apretas la Q y se abre una ventana en la que tú cliqueando allí, pues dices, venga, ahora enciendo las luces, ahora enciendo el no sé qué. No es que tú vayas como en el DCS, ahora voy al lado derecho y toco el no sé cuántos. Pum, no. Te sale un desplegable, no. O sea, te sale al lado izquierdo, pues para una cosa, el lado derecho te sale para otra, el inferior para otra y el superior para otra. Y tú a partir de ahí te vas moviendo con el ratón o por números y falta que se vean las tripas del piloto. Efectivamente, muy buenas, muy buenas. Sí, señor, tienes toda la razón. Es que ya solo faltaría eso. O sea, por suerte al nivel Gore no han llegado, pero vamos, que es brutal. O sea, yo lo que dije ayer, básicamente cuando sabía que hoy iba a hacer
este stream, pues voy a enseñar hasta el último detalle que yo he podido ver en el simulador, para que la gente se dé cuenta que esto está a otro nivel. O sea, el tema físicas, incluso algo que no habíamos tenido hasta ahora en cuenta, que es el sonido. Sí que lo habíamos intentado, siempre habían intentado tener un gran sonido y tal, pero el sonido de este simulador te pone los pelos de gallina. O sea, es la primera... ¡Oh! ¡My Florida! La flama blanca. Yes, looks great. Looks very great. Yes. Pues sí, el único que le faltaría a Gaby es looking is the raining, so I'm sure it will be fine, right? Okay. Uh, is incredible this simulator for sound, o sea, el sonido, the sound, damage model, flying model, weapons, all is incredible. No only in the aircraft, no solo en los aviones. Hemos de tener en cuenta que el nivel de detalle, o sea, cuando he empezado el streaming, he hecho un examen que puedes hacerlo si los quieres, los puedes hacer para pasar el rato y tal, y ver si tienes el skill necesario, ¿no? Para tener el nivel mínimo para volarlo y hacer diferentes misiones. Y se trataba de atacar una columna de vehículos de tierra norteamericanos con un MiG-15. Claro, ataca primero con bombas, dos bombas de nada, 100 kilos creo que eran, dos de 100. Y luego a cañonazos. Le metió una ametrallada a un camión que ha explotado de tal manera que su remolque, el remolque que llevaba, ha salido disparado para el cielo, como cuando explota un tanque y la torreta sale disparada para arriba. Pues lo mismo. Ha explotado el camión y todo lo que había ha salido disparado para el cielo, pero me he quedado estupefacto. Bueno, quiero ver el motor, porque daros cuenta, ha arrancado la bancada de motor. No sé si sabéis lo que es la bancada de motor, pero la bancada de motor básicamente es lo que soporta el motor y lo agarra. Ay, mierda. Y lo agarra al fuselaje. Y luego está la cuaderna para llamas, que es esta que ha arrancado literalmente. O sea, se la ha llevado con él. O sea, bueno, no, mentira, la cuaderna para llamas está aquí. Mentira, es esto, la cuaderna para llamas. Es la cuaderna que divide la zona del piloto ya con la zona. Mira, aquí tenemos el tanque de aceite, lo he visto, míralo. Aquí está. Este es el tanque de aceite. Increíble, tío. Ay, Dios mío, tío. O sea, es que es brutal, tío. Es sumamente espectacular. O sea, pero ahora quiero ver el puñetero motor. Literal, quiero ver el motor. I need seen the engine. Míralo, ¿está aquí? ¿Será esto? No, esto es la ala. Aquí, míralo. Míralo. ¡Oh! No. Hostia, tío. Madre mía, tío. O sea, O sea, es que no tengo. Ahora mismo no tengo palabras. Mm, Chicos, ah, estamos en otro sistema ya, ¿eh? O sea, os recomiendo realmente. Y total, ya veis que es el Early Access, o sea, que es solo para
para mostrar a la gente lo que hay, ¿no? Imaginaros cuando esté ya totalmente finiquitado y listos para empezar a tirar ya adelante, metiendo más aviones y más zonas y historia. O sea, esto es... Mira, se han cerrado de lo que estaba hablando antes de que explotara. Mira el avión donde está y el motor. Piezas del avión. Me han reventado literal, ¿eh? Pero reventado. Lo fuerte es cómo se ha llevado la bancada del motor, las ruedas. O sea, brutal, espectacular, no tengo palabras. Realmente, además, que el modo AS en el IL2 Grid Battles, una de las cosas que más escuché de quejas de la gente en el IL2 Grid Battles o Battle of Stalingrad, y decirle como el boss, como le llamábamos al principio. eh, o sea, la gente se quejaba porque la IA era muy floja, no hacía maniobras muy agresivas, era muy fácil ganarla, por mucho que subieras a modelo a modo AS, etc, etc. Aquí no van a tener nada que puedan... me han trincado dos veces totalmente del palo. ¿Perdón? O sea, ¿me acabáis de reventar? No. Vale, pues. Oye, no, qué coño. Voy a dejar que acabe todo. A ver dónde está mi avión. Vamos a dejar que acabe. ¿Estoy vivo? No, estoy más muerto que muerto. A ver, quiero ver la cara del piloto. Está muerto, totalmente, sí. Hostia, es que los impactos masivos dentro de la cabina, mira cómo ha reventado el duraluminio. O sea, ha rajado. Donde habían agujeros de proyectil, ahora hay... no hay nada, mejor dicho. Y aquí, en el parabrisas izquierdo, se ven dos agujeros de proyectiles y cómo se ha abierto el... ¿Cómo se llama este? Y cómo se ha abierto este paso y había acabado, ¿lo veis? El agujero este, que se ven dos agujeros de proyectil y es como si estos dos agujeros hubieran iniciado el reventón final, pero sigue teniendo los ojos abiertos pese a que está muerto. Pero bueno, a ver, yo he visto muertos con los ojos abiertos e incluso por mucho que intenta cerrarlos no puede, se le quedan abiertos otra vez. Si fuerzas, bueno, si fuerzas, si lo mantienes muchos ratos, sí que se le acaban cerrando los ojos, pero en este caso está solo y está cayendo. O sea que no se le va a cerrar, no, los ojos, en fin. Pero quiero ver si mantiene las manos en su lugar o... En fin, no lo sé, no tengo ni idea. Son detallitos que es a lo que yo quiero que la gente vea. Ya que, a ver, ha habido muchos streams de streamers que se dedican a streamear, pues, nuestro simulador favorito. Y, hostia, no lo había visto esto. Este agujero donde se ven las costillas internas del la. A ver, déjame dejar un poco. Wow. Ok. ¿Y qué es esto? Ah, el sistema de rotación para... Bueno, no. ¿El depósito de combustible o de oxígeno es este? Wow, brutal. Sí, porque es una tubería, o sea que... Sí, sí.
Vale, mira, es esto. No sé qué sistema es, pero el tubo que estamos viendo es esto. Viene de aquí. En fin. Debe ser alguna toma para refrigerar. A saber. En fin, pues nada, vamos a dejar que termine de la forma que tenía que terminar. Alejémonos un poco y... Además iba a aterrizar en una base amiga, supuestamente. Supuestamente, porque yo lo que veo son MiG, ¿no? Son MiG-15. Pero están tocando alarma. Entonces, supongo que será por los enemigos. Exacto. O sea, que acabo de estrellarme en una base amiga. Se me la haber flipado. Hostia, qué brutal. La explosión. Ya de por sí la explosión es como que si se... Como si no formara parte de esto, pero bueno, es que cuando tú ves una explosión muy fuerte, parece que no sea ni real, en la vida real, ¿eh? Me refiero. O sea, básicamente porque no estamos acostumbrados a ver explosiones grandes y bolas de fuego como esto. Y cuando las hay nos quedamos como, ¿what? No sé, está tremendísimo esto, ¿eh? Está tremendo. Vale, pues nada, continuamos, terminamos aquí. Atrás y vamos a hacer los exámenes. Uy, no puedo hacer exámenes, ¿por qué? Uy. Ah, porque es con el Mi 15, es verdad. Vale, Mi 15, exámenes. Vamos a hacer el combate aéreo, el examen de combate aéreo. Vamos a probar ambos, ¿vale? El combate aéreo y misión de tal. Venga. Y luego, ahora enseñaré la parte esta de si es cliqueable la cabina, tal. A ver, como tal no es cliqueable, ¿de acuerdo? Pero apunta a algo que es interesante, yo creo. Para la gente que le gusta este tema, pues tiene un punto de entremedio. No es porque a la gente de... A mí, por ejemplo, me gusta DCS, ¿vale? Pero, claro, tú tienes que aprender. Llevo volando DCS desde que era Locon, o sea, que DCS ni siquiera existía en aquel momento. De Locon pasó a Flaming Cliff, de Flaming Cliff sacaron los primeros módulos de DCS, que no era Wolf, era DCS, Digital Combat Simulator Camov 50, Black Shark, y luego el A10C Warhol. Luego sacaron el DSS Walk, que unificaba estos dos módulos con el F51 y el Dora, que sacaron, fue uno de los primeros que sacaron así dentro del DSS Walk. Luego ya sacaron distintos módulos, el Flaming 3 o el 2, ahora no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero bueno, que a mí DCS me gusta, pero con los años que llevo con él he acumulado, imagínate, casi todos los módulos. Los que no tengo son los que no me gustan y son 4, y los que me gustan que no tengo es como, joder, es que me gusta, pero tío,
llevo tantos años y aunque los vuelo todos, los arranco casi todos y tal, se me han ido olvidando, quieras que no. Que si el sistema de armamento de uno, que si el sistema de navegación del otro, en fin, un sinfín de problemas. Claro, aquí hay mucha gente que lo que queremos es arrancar el motor, tal, no sé cuántos, que tengas que ajustar la mezcla, vigilar las revoluciones, todo esto, pero sin la locura de tener que saber arrancar cada avión eh, paso a paso, que además un avión a pistón sería fácil, porque todos más o menos arrancan de la misma manera. Abres el combustible, inyectas combustible, magnetos, tal. Efectivamente que son básicamente lo mismo, ¿no? Arrancar dos aviones a pistón, por muy distintos que sean. La mezcla, el no sé cuánto, el paso de hélice, la potencia Nitler, incluso en el DCS, por mucho que tiene los cliqueables, son 5 segundos, o sea. Otra cosa ya es los sopletes como el MiG-15 y el Sabre y todos estos rollos, ¿no? Pero son dos mundos muy distintos y no tienen nada que comparar. Es más, no envidio teniendo estas sensaciones que tengo volando creo que está por delante en la sensación de vuelo que te da DCS. Y eso que DCS en sopletes, en World War II nada, pero en sopletes tiene una calidad muy, muy alta, o sea, de lo mejorcito. Pero esto... Y aún así han puesto este sistema que ahora te lo enseñaré. Vale, comenzar. Ahora os lo enseñaré a todos. El sistema este, que ya si habéis visto algún streaming o de Manu o de alguien, quizá lo ha enseñado ya, o sea que ya lo conocéis, el sistema este. Pero creo que hasta se puede apagar el motor por ahí, incluso. O sea, pero ahora lo veremos. Bueno, venga, vamos allá. ¡Oh! Matt King, mi buen amigo Matt King. Kamikaze King, a la vista. Mi buen amigo Matt King, bienvenido y muchas gracias. Muy bienvenido, amigo mío. Bueno, pues nada, vamos a hacer este duelo. Ah, no, que no. Sí, es un dogfight para sacarme. Bueno, para aprobar el examen de dogfight, ¿eh? Fecha 5 de 5 de 51, a las 3:30, en el aire a 3000 metros. Encarado con el avión enemigo, parte meteorológico nuboso a 2000 metros, viento a nivel del suelo desde 10 metros a 10 grados, 5 metros segundo, viento a 500 metros, 13 grados, 7 metros segundo, 1000 metros, 15 grados, 10 metros segundo, 2000 metros, 15 grados, 15 metros segundo, viento a 5000, 20 grados, 18 metros segundo, o sea, te va a girar el avión casi. Si llegamos a los 5000, que lo dudo, vamos a ir metiendo pedal todo el rato y metiendo a la contraria para que no se nos lleve. En fin, tiempo máximo del examen sin mi límite, ¿vale? Objetivo principal: derribar el avión del as enemigo que se le ¿En qué? Se le acercará de frente. No hay límite de tiempo, pero vigile sus reservas de munición y combustible. Si se impone para finalizar la prueba, si se impone, podrá finalizar la prueba o seguir volando si así lo desea. Buena suerte. Good luck. Ok.
No, null. Ok, 292. 29.92. Asignar, sí. Y vale, vamos a ponerle trajes anti-ges, protección anti-brakes, más agrandados. Y los cañones estos los dejamos aquí también. Y asignar. Y aquí voy a quitar nada. He quitado, creo que son unos 200, no llega. A ver. 170 y algo litros me había sacado. Bueno, ahora he quitado menos de 100, 70 y algo. Aquí acabo de quitar 101 litro o 2 litros. Vale, comenzar en 3, 2, 1, vámonos. Vamos allá, compañeros. Oh, привет! Oh! Oh, Sergey, bon ami, my friend. Привет. Спасибо. Спасибо, Sergey. Спасибо, привет. Okay. Come on. Versus Sabre. He perdido al enemigo. I'm lost the enemy fighter. Ok, I'm seen. Ok, ya lo tenemos. Ya lo veo.
Sorry. Come on. Go to Civil Enemy. Ok. Los 37 milímetros de 37 milímetros cannon destroy the engine of Fabre and multiples. Wow. And multiples. Wow. These spectacular hits. The pilot is alive perfectly. Wow. Daros cuenta los impactos de 37 milímetros y 23. O sea, daros cuenta los boquetes que suelta esto. O sea, que sí, que tiene otras desventajas, sí. Pero, wow, mirad qué bien hecho está, tío. Qué detalles más trabajados. O sea, que no. Está a otro nivel este simulador. Y no quiero imaginármelo cuando ya esté completamente o sea, listo. O sea, poder volar en formaciones enormes y sin que te baje el rendimiento, ya de por sí es un logro enorme. Pero encima en este punto de detalle, las cordilleras, todo. Mira la rueda donde ha ido. O sea, es que es brutal. Vamos a ver la rueda. Porque se le ve el tambor, creo, de freno. Hay el disco de freno. Creo que ya llevan discos en estos tiempos. Pues ahora estoy dudando si es disco o es tambor. Diría que es disco, pero no lo tengo todo seguro. Diría que sí, que es disco. Diría que sí, porque el sistema de tambor tiene que estar cerrado. Tiene que tener... En fin. Y aquí está la máquina bestial. La máquina infernal. Mamma mía. Menudo bicho. Oh, vale. Continúe. I have planning on moving into Korea now. I don't not Korea. I sorry. I go to the. I don't not know what to do and make just end up having to read this if it is what as it but it looks. Okay. Doing was not play. It was not playing on doing it now. Is spectacular. Yes. You know have Korea immediately, but not playing. Only look this situation, the scene, the details and combat and sounds, all flight simulator is for go to buoy immediately is only is my point of view. Caution is my point of view. For me is a moment perfect for the buoying the to Korea for one reason of the past of the time, the money up, the praise, the praise of the year two Korea founders upside in the normal edition same is very in my case is I'm have the founders edition, but I not have
and seen this, immediately go to the store and buying immediately this simulator. Is the details and damage models, all simulator in early access, but is in state in beta, is really work in progress. Is incredible, the details and another part of no speak, the future aircraft. For the moment, only this in total is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 is pilotable. Is flying you with this aircraft is 7. More 3 or 4 aircraft more. B-29, Tupolev 2, Li 2, and C-47 Skytrain, Dakota, or indifferent. The names is, but is in immediately future, the next aircraft is logical, is a Corsair if 8 if a Skyrider is possible. I don't know. This is my opinion. Definitely, this flight simulator is the next gen of the flight simulators. For this moment, this is flying all people. The world of flight simulator needs change immediately. Yes. Al final, hace una semana di el paso y me compré la Founders. Va a ser la leche. Sí, señor. Sí, señor Adri. Mira, precisamente hoy estaba viendo tu canal. Ayer, no, hoy o ayer. No, sí, hoy está en madrugada, sobre las 3, 4. Estaba viendo tu canal, Adri. Curiosamente. Pues sí, has hecho bien, ¿eh? No te lo digo en broma, ¿eh? Has hecho muy bien. Porque esto tiene... ¡Wow! Esto va a ser... De hecho, además, como habrás visto en el museo, está el mapa de Corea y pone teatros de operaciones. O sea, que pone Corea, pero te pone también teatros de operaciones. Cuando entras solo está Corea de momento. Pero hay espacio ahí para colocar mapas a decenas. O sea, perdonad. Sorry, my friends. For my cough. Come on. Vámonos. Vamos a continuar. Go to continue. Oh, the enemy pilot ejects. Whoops. Wow. Little book. The aircraft explodes in the lake. Okay.
Wow, 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 wow. Wow. No. 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 Oh, Dios mío. Oh, Dios. Okay. The water, these clouds of the water, no move, but is a work in progress. Is logical. This these situations imagine a change in the Finnish version, but is incredible. Mm, is indifferent with the no move for the moment. Is indifferent, but is incredible. Es increíble. Esto es la leche. Totalmente, Adri. Totalmente. Esto va a romper la estrategia de un montón de compañías que se han dedicado a la simulación también y tal. Y se verán obligadas a cambiar por narices su tecnología. Tanto de... Es que es... ¿Has visto cuando hacía los... Bueno, creo que me lo has pedido tú, ¿no? O no, no, creo no. O sí, sí. Ay, ahora no sé si me lo has pedido tú, pero diría que sí. Que saltara con el de esto, que es una pasada, o sea, en primera persona. ¿Qué le pasa ahora al móvil? ¿No se ha bloqueado o qué? Ah, vale. Digo, creo que me lo has pedido tú, que saltara con, o sea, que me eyectara del avión. Yo me he quedado durante un momento. Me ha dado impresión y estoy en track IR. O sea, imagínate en VR esto. Y piensa que está optimizado para VR. Esto no es el simulador típico que lo optimizan porque en el pasado ni siquiera lo planteaban. No, no. Este ya ha nacido pensado en VR. El sonido de las gotas de agua es wow. The sound is the best. The rain hits your aircraft is really incredible. His sound, this sound, sorry, this sound is incredible. One is the sound of hit your cockpit, and another sound is the hit of the wings or aluminium, aluminum, uh, aluminium is correct in English. Yes, it's possible. It's correct. But yes, this is the future of the flight simulators, combat flight simulator. Go to the land. Go to the land. Whoa, this is the lake. Vamos a volar bajos. Go to the flying low. Over water.
Ah, por cierto, mirad, esto, ¿veis? Esto es el sistema este que os digo. Podéis bajar los flaps. Landing gear. Subirlo, bajarlo. Los parking brakes, air brakes. Ahora los extiendo, desplegando, retrayendo los flaps, las luces. O sea, que podéis hacer lo que queráis. Luego la consola derecha. ¡Ay, mierda! Sorry. ¡Oh! It's impossible sound. I don't know. I'm not here. I don't hear nothing. Okay. Feels good.
Vamos a hablar con el ATC, el controlador aéreo. Vectores de base aérea más cercana. Ok. Wow. De radio no funciona. Mi radio no funciona. My radio is destroyed. Yes. Wow.
Ok. Go to the force landing. Vamos a hacer aterrizaje de emergencia. Uy, stop. Go. Yep. Massive crash. Perfectly for the scene. Brakes. Wow. Es increíble. Los detalles son impresionantes. A ver. Y podemos inundarnos y meternos aún más dentro de los detalles. Mira, aquí se ve claramente el sistema del tren de aterrizaje, donde va oculta la rueda. Incluso en una sección he visto, me ha parecido ver, vamos, dónde empezaba el tanque de combustible. Pero esto es el borde marginal de la punta de hada. ¿Veis la luz de... ¡Ay! ¿Veis la luz de navegación roja? Aquí. 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 Esto es el borde marginal de... Está la roja, izquierda, verde, derecha. Así que... No, esto es de la izquierda. Y esto será la derecha, así que esto se ha desprendido aquí del castañazo. Aquí tenemos todo lo que es el fuselaje trasero sin el reactor, solo con el tubo de expulsión de... La T siempre se va a freír. Aquí una de las alas se ha quemado, literalmente. Y bueno, las piezas igual, ¿no? Pero vamos, que en general es espectacular. So what is better or Sabre? Okay, go. You like seeing the flight with the Sabre? Is your petition, my friend? Luke? Okay, go to the flying with Sabre. Ok, terminar. Perfecto. Aprobado. Ok, go to the flying with Sabre. I'm flying the If-86 I-5. I'm alone and this is not a duel with Finnish ammo. Veteran, and the aircraft is the MiG-15. Okay. Start in
7,000 meters. 7,000 meters. Okay, start. Start. Okay, okay, okay. Uy, oh my god. My arm. Ok, vamos a hacer una salida con el sabre. For me, is the MiG-15. Yes, MiG-15 is incredible aircraft. Is is not better for all, but all systems is very good. Uh, 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 One moment, but not remember the word. But one moment. Okay, balanced. The MiG-15 for me is the best balanced aircraft. Speed is not the best in speed. The Sabre is the best in speed. Is not the best in maneuverability, maneuvers. Is not best in nothing, but is the aircraft more balanced and the most balanced of all aircraft. Yes, for me is this MiG-15. His his uh, his weapons, us weapons is the weapons of the MiG-15 is the incredible damage. Is very destructive. Is very in destroyer to with series 3.7 millimeters cannon and 223 millimeters. It's incredible. Destroy absolutely all aircraft. But now vamos a volar ahora con el sabre, compañeros, en oleadas hasta agotar munición. Comenzamos. Espero que lo disfrutéis. Vamos allá. Y lógicamente luego haremos un tour en Pyongyang. After this flight, go the tour for over Pyongyang of city to see the people and buildings, constructions, etc. Okay. Catch it on. Simuji. Okay. Ok, perfecto. Configuración. Configuramos. No tiene nada para configurar, la verdad. ¿Qué es esto? Mira. A1CM. Instalación de la mira giroscópica A1CM. Que calcula automáticamente la solución de tiro para objetivos aéreos en función del alcance. Telémetro, radar, AN. APG. What? Vale, voy a asignar a ver qué. Sky Blazers. Wow. Start. Come on.
Vamos. Le vamos a dar caña aquí, venga. Search for enemy aircraft on your own. Over. Search for enemy aircraft on your own. Over. MiG-15, MiG-15. Wow.
Ok. Hit. Esto es el radar que avisa. ¡Hey, McBull! ¡Wow! ¡Fuck! ¡Oh! 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 I'm on fire, bailing out. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Wow! 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 ¡The rudder! I'm flame! I'm flame! ¡Eject! 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 What? No, eject. Wow. Terrible. Increíbles daños los que me ha infligido el MiG-15. Terribles. Daros cuenta. Me ha dado primero una pequeña ráfaga con los 23 y con el 37 me ha arrancado el ala y el timón. Aparte de prenderme fuego en el motor. Brutal. Brutal. No hay otra. Con su botella de oxígeno, lógicamente, porque está muy alto. ¿Ya está estrellado mi avión? Ah, no. Está a punto. Vamos a ver los detalles. Go to see the details of the crash. Just in the moment of the poop. Ok. Speed slowly. Forcing steep be steep. Vamos, he reducido el tiempo al mínimo en cámara lenta, digásemos, para ver paso a paso los daños. Claro, una caída así va a pegar una explosión de narices, por eso me alejo, ¿no? Pero habrán piezas que saldrán disparadas por todos lados. Así que vamos a ver desde qué mejor punto de vista, porque estamos en medio del monte, ¿no? Totalmente. ¡Fua! Si hubiera caído unos metros más allá, tendríamos la vista libre. Vaya, hombre. Qué puta, ¿no? En medio de nada, de 4 árboles contados. Y encima uno pequeñito que están haciendo se va a llevar aquí una quemadita bonita. Todos los pequeñitos van a pillar. Qué penita. Esto es una putada, ¿eh? Para los árboles. Vale. Ya Ah, no, aún no. Ahora. Uy, ey, 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 stop. Explota, ya ha explotado, pero ya empiezan a saltar pedazos. Pasa que, claro, como lo tenía puesto en otro sistema de vista, me ha dejado.
Y yo no quiero alejarme, yo quiero estar cerca para ver hacia dónde va todo y cómo se despieza. Vamos a subir un poco la velocidad, que es demasiado lento quizá, ¿no? Lo que no he visto muchas piezas, ¿eh? La hostia ha sido monumental, por lo tanto habrán quedado 4 piezas. Mira, aquí está rodando una. Por aquí hay otro cachito rodando. Aquí está patinando una pieza que creo que es del tren de aterrizado. Creo, no lo sé. Así suelta no la puedo. De momento pues no la puedo entender como tal. Pero bueno, aquí han quedado restos calcinados de alas, de un poco de todo. Aquí está la ala calcinada y otro cachito de ala. Esto es parte del fuselaje, creo, si no me equivoco. O del ala, quizás. Una rueda. No han saltado muchas piezas, ¿eh? No. Se ha quemado. Lo que sí creo que duran muy poco los incendios. Pero bueno, supongo que también lo irán arreglando. Esto es un early access, o sea, un work in progress. Así que imagino que con el tiempo irán mejorando todo esto. En fin, vamos a afinar el modo. Ay, que aún le puedo dar. Ahora estamos a velocidad correcta. ¿No? ¿Qué pasa? Ah, vale. Ahora estábamos en la velocidad correcta. Vale. Terminar y... Ok, nos vamos... ¿Dónde está Pyongyang? Pyongyang está aquí, exacto. Que aquí tenemos nuestra base secreta de Pyongyang K-24 y Pyongyang K-23. Podríamos ir a Seúl, que no está muy lejos. Tiene que estar por aquí. Si no me equivoco, tiene que estar por aquí. Y... Uy, ya estamos en el mar. Pues entonces mal vamos. Punchón. Seúl no puede estar muy lejos de Pyongyang. Están bastante cerca. Lo que pasa que soy un poco malo para la geografía en el este asiático. Es decir, a ver, Pyongyang me lo conozco un montón porque no paras de escuchar que si Pyongyang para aquí, que Pyongyang para allá. Ah, mira, aquí está Seúl. Aquí está, y tienen la pista aquí, K-16 Seúl. Venga, pues venga, encima de Seúl, un duelo. Pero con aviones de pistón. Y me cogeré la 11. No, hostia, ¿no puedo hacer ataques a tierra? República Democrática de Corea. Estados Unidos. Venga. RDPC. Vamos a coger IL-2. Lo que es que, claro, no hay objetivos terrestres. Es una caca. Esto es la putada. No hay... En fin. Bueno, pues le voy a meter el Jack 9P. Y hasta agotar munición. Voy a solucionar mi problema con el Jack 9P de esto.
espejo, aunque es una putada, horizonte artificial que se vuelve chalao cuando haces maniobras a saco, pero eso es algo normal, ¿eh? Lo raro es que cuando haces maniobras jodidas constantemente, continúe el horizonte artificial continúe normal. Por lo general, hasta que el giróscopo no vuelve a estabilizarse, el horizonte artificial no vuelve a ponerse en su sitio. Es decir, que si estás en un combate constantemente en giros, loopings, toneles, giros para un lado, giros para otro, el giróscopo al final, acá, aunque sigue girando a su rollo correctamente, pero está fuera de... o sea, no te puede dar el curso correcto. Si estás en horizontal correctamente o no. No te lo pueden hacer. Hasta que no estabilices un poco. A menos que sea electrónico, claro. Pero en estos tiempos nada de electrónica. Bueno, a aplicar y... Eran veteranos, ¿no? Sí, venga, pues comenzar. Venga, vamos allá. Vamos allá. Cualquiera que desee ver algo, yo que sé, que os apetece ver cómo choco contra otro avión, no sé, lo que se os ocurra, aprovechad. A ver, que no será el último stream que haga con este simulador, ya. O sea, pero, lógicamente, hoy es el primer streaming que hago. Tampoco lo voy a reventar. No voy a estar aquí hasta la 1, ni mucho menos. Pero, lógicamente, haré más streams sobre Corea. Entre otros para enseñar todo el sistema de gráficos. Porque mucha gente está asustado por el tema de... Hostia, ¿qué requisitos va a pedir este bicho? Tal. Y yo, francamente, pues puedo probar todo esto con varias gráficas y varias CPUs, es decir, gracias a Dios. Así que podría probarlo y decir, pues mira, con tal máquina puedes tirar así, así, o que si lo hago, pues me lo tendré que currar mucho, porque tendré que, bueno, en fin. Los pasos estos me ponen nervioso de que nada dices. Parece que venga alguien a buscarte del rollo policía o algo así. Ya lo he configurado, ¿verdad? Sí. Aplicar, comenzar. Vamos. Come on. Estamos encima de... ¿Dónde era? Seúl, exacto. Ok, perfecto. Y contra F-51. Venga, perfecto, pues. Vámonos. Самостоятельный поиск Busca воздушных aviones целей. enemigos, ¿vale? Самостоятельный поиск воздушных целей. Ahí va. Estamos muy altos, ¿eh? 7.500 metros, si no me equivoco. No, 7.000. Vale.
Tío, se está escondiendo bajo las nubes, ¿eh? No mola nada. Ahora empieza a subir, pero... ¡Wow! The beautiful Eiffel. Precioso aeródromo. Míralo, ahí está. Ahora sí que no te escapas por muchas nubes que hayan entre el terreno, que camufla un montón. Y las nubes me cabrea, pero tarde o temprano no quedará otra. O estaremos muy bajos o... ¡Vamos! Se está aprovechando demasiado de las nubes, ¿eh? Y no me mola nada. Madre mía, si no me doy cuenta me revienta. Mierda. Acabo de malgastar una rafaguilla. Pero ya se ha acabado la altura de nube. A menos que quiera volver a subir, claro. Ya le trincaré ya. Cada vez me voy acercando más. Pero si me desmayo, mal vamos. Tengo que meter Gs negativas para que me entre sangre al cerebro de repente. Si no, voy a ponerme en invertido.
Está cansado el piloto, tío. Voy a hacer la misma. ¡Wow! Me ha dado bien, cabrón. Hostia. Me ha roto el cristal del... ¡Wow! ¡Wow! Hostia, qué buen detalle, tío. Del contador de litros de combustible. Y estoy perdiendo combustible. Tengo un problema grave, estoy perdiendo mucho combustible del derecho y voy a tener problemas de... ¡Wow! Aquí también me ha dado, 170 por 170. Están igualados, pero en uno pierdo, ¿no? Ah, no, pues lo ha tapado. No, sigo perdiendo, sigo. Creo que tengo problemas. Sí, tengo Uy. Bueno, ya vuelve a funcionar. Era el motor, no sé qué le ha pasado. Habrá dejado de entrar combustible.
No, blackout. Tira, 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 tira. Tira, tío, despierta, corre. O eres hombre muerto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! El traje GES que lleva el piloto de T-51 Mustang es increíblemente difícil cazarlo sin entrar en blackout. Aunque siempre hay opciones, ¿eh? Goodbye, my friend. I'm
Voy a cometer un crimen de guerra. A ver si se puede. Voy, han desaparecido. Ah, no, está ahí. Está ahí, está ahí. Pero es tan pequeño que no se le ve casi, ¿eh? Me ha dado guerra, ¿eh? Ahora sí que ha desaparecido. No, sigue ahí. Oh my god. Otro no. Oh fuck. This is incredible. Okay. Perfect. Continue flight. No sé qué ha pasado, pero este depósito no baja. Baja muy lentamente. La bomba o algo se ha dañado. Hostia, increíble. La bomba del depósito está mal funcionando y consume menos. O sea, le cuesta absorber el combustible del depósito derecho. Y el avión se va a derecha porque pesa más el ala derecha que la izquierda y la diferencia son 20 litros de nada ya, pero dentro de poco serán 30, en fin. Wow. El Flight Model es increíble, de verdad. Mirad cómo derrapa. O sea, por el sistema del trim y del peso de un ala que es... O sea, te trepa, pero mirad, fijaros cómo se va ahora por el aire. Fijaros, fijaros, estoy girando, pero ahora voy a girar para el otro lado y fijaros cómo... A ver si ahora lo muestra, ahora se ve. Mirad cómo quiero tirar para la izquierda. Bueno, es muy bueno, no, mis palabras ya no, o sea, mis palabras son lo de menos. Estoy buscando el aeródromo este, exacto. Sé que me van a capturar, ¿vale? Pero haremos la 13-14, la de escondernos por la base. Voy a aterrizar porque así no puedo volar. Por cierto, mañana más sobre esto. Os aviso, mañana enseñaré otros temas. Irán relacionados con el hardware y el software.
Es decir, el simulador y cómo está cómo está preparado para los ordenadores menos potentes, ¿vale? Y también lo que se puede hacer para sacarle más rendimiento. Vale, estoy en aproximación, sacando full flaps, haciendo un giro completo, subiendo un poco potencia, sacando ruedas. Venga, 3 verdes ya. Bueno, me ha dado 2. Me pensaba que eran 3 en este caso, pero aún me falta aprender algunas pequeñas cositas de estos soviets. Pero bueno, me han bajado bien, ajustando el cabeceo, cortando potencia. Escuchad cómo suena el motor. Hay viento cruzado, cuidado. Estoy en un aeródromo aliado, si no me equivoco. O sea, te refieres Chacal, si se planea meter el IL2 Great Battles o el Flying Circus aquí, por el momento no creo, por el momento, pero es muy posible. De momento lo dudo, porque primero hay que dejar esto completamente, que está en Early Access, Work in Progress, y es espectacular. Imagínate cuando lo terminen de pulir perfectamente. Mira, me ha caído una gota de agua en las gafas. Pues imagínate cuando esté terminado, Chacal. Imagínate. Pero sí te digo que sí, creo que sí, que a la larga, lógicamente, cuando hayan cumplido con sus propósitos
que creo que es acabar el Corea, sacar unos cuantos aviones en pack, digamos coleccionismo, o sea, lo típico que ha pasado con el Great Battles o con el Rise of Flight o Flying Circus, ¿vale? Que están los aviones de coleccionismo, tal, o sea, de coleccionista, pues yo creo que después de eso creo que sí que se plantearán meter el Great Battle y con este motor gráfico ir metiendo los aviones poco a poco, los mapas y todo. Y lo veo muy factible porque, a ver, básicamente esto es una gran mejora del mismo motor gráfico, pero es una mejora muy grande, muy grande, pero no deja de ser el mismo motor gráfico. Es más que nada para aprovechar las mejoras de motor gráfico y todo eso. Exacto. Ya no es el motor gráfico, es que es lo que he dicho al principio. El sonido es una cosa que yo nunca había tenido, o sea, sí que había tenido en consideración, pero no hasta el nivel que han llegado esta gente ahora mismo. O sea, según cómo suena el motor, sabes cómo puedes reaccionar. O sea, en el Great Battle ya se logró un gran paso con el sonido, pero tenía pequeños fallos. En este anda un salto monumental, o sea, parece que hayamos, ¿cómo decirlo? Parece que, no sé, que sea, hasta ahora todos los pilotos de simulación queríamos un flight model correcto, un damage model impresionante, igual que el flight model, y un sistema de armamento correcto, la balística, que la balística fuera correcta, bien hecha, ¿sabes? Y todas estas cosas. El caso es que aquí no solo han conseguido eso, sino que es que la lluvia, el simple hecho, o volar bajo, el hecho de volar entre los valles, que crea eco, o sea, que pone los pelos de punta. Estoy en un aeródromo aliado. Eso me vuelo a campo de prisioneros, eso de ahí. Uy. Terreno chungo, Ya se ve que está ondulado.
Vamos a ver cómo reacciona la suspensión, que esto es algo que me interesa mucho. Porque en el Great Battle funcionaba al principio muy guapo y se lo cargaron. Bueno, funciona. En este caso, ¿ves? No me ha sorprendido. No. Pero, oye, ¿qué es lo que decimos? Aún falta. Aún falta. Ahora lo verás. Ahora lo verás. Me voy a bajar en la base enemiga y vas a flipar. Primero aparo el motor. Todo abajo. Cerrado todo, sí, vale. Cerrando motor, apagándolo porque diga, perdón. La lástima es que si hay alguna manera de entrar otra vez al avión, no la conozco. Sé que la tiene que haber, lo sé. Lo sé, lo tengo que investigar. Hostia, mira el humo que sale. Mirad el humo que sale de los frenos. ¡De los frenos! ¡Oh! ¡De los frenos! ¡Está saliendo humo de los frenos! ¡No! Increíble. The brakes. Smoke of the brakes. No. Esto es hostia. Esto es increíble ya. O sea, que se calientan los frenos, tío. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? No puede ser, tío. Wow. Wow. Cuando esto esté pulido al 100%. Wow. La que se nos viene encima, tío. Claro, yo quiero ver el Corsair aquí, el F4 Corsair aquí. No es un avión que me encante, pero a ver, tuvo su papel aquí importantísimo. Luego el F8F, aunque en muy pocas cantidades también los hubo. Y tantos otros. O sea, quiere decir que yo quiero verlos. Incluso aviones soviéticos que como el Tupolev 2. Ay, el Tupolev 2. El Tupolev 2 sí, ya lo sabemos. ¿Cómo se llama? El Antonov. Perdonad. El Antonov. El biplano. Que hoy en día aún se sigue usando. Joder. Me gustaría verlo aquí. Porque aquí se usó como avión de transporte y enlace. Incluso de reconocimiento. ¿Cómo? Sí, en general se nota bastante. He visto algo que ponía, no sé qué, un círculo amarillo. Y si las. Y eso de bajarse del avión con el piloto. Ahora lo verás. Pues supongo que sí. De hecho, a mí ya me estaba empezando a costar frenar. Mira, de hecho aún sube humo, si te das cuenta. Me está empezando a costar, o sea, me está empezando a hacer girar el avión. O sea, intentaba girar el avión a la izquierda y se notaba como que no, que no, que no, que no. Pensad que el F-51 Mustang me ha puesto fino. La primera ráfaga me ha pegado y me ha puesto fino. Y de hecho me pensaba que me iba a derribar. Mirad cómo me ha puesto, ¿eh? O sea,
poca broma. Me ha dañado la bomba de combustible del depósito número 2, que si os dais cuenta está en 110 y este está en 100. Bueno, un poco menos de 100. Está en 100, está en 98 por ahí. O sea, van desiguales. ¿Por qué? Porque este, por lo que sea, de hecho, ah, empezando de derecha, si veis todos los instrumentos, los paneles de instrumentos virtuales que hay abajo de todo de la pantalla, el de la derecha de todas que pone 201, son 201 litros que me quedan en total, ¿vale? Y si os dais cuenta, se ven 4 depósitos, 2 más pequeños y los dos en la izquierda y en la derecha, ¿no? Hay 2 grandes, uno que es izquierdo y el otro que es el derecho, y 2 pequeños que están a la izquierda y el otro a la derecha. Vale, pues si te das cuenta, de los que están llenos, el de la izquierda está un poco más vacío y no hay ningún color raro, pero el derecho está más lleno y tiene un color rojo. De hecho, si no recuerdo mal, se me ha prendido fuego en el ala, ¿no? Y se me ha apagado, si no recuerdo mal. Ahora no me acuerdo bien. Lo he grabado esto. Este lo he grabado porque quiero hacer un pequeño short, ¿sabes? De los mejores momentos. Porque hay momentos increíbles en este simulador. Hostia, se tiene que aprovechar de demostrarle, enseñarle a la gente que, que si no apuestan por esto, nos vamos a perder un simulador de la Segunda Guerra Mundial impresionante. O sea, eh, yo recuerdo haber dicho alguna vez que la guerra de Corea a mí no me llama para nada. Pero, hostia, y es verdad, también la guerra de Corea no es que me llame mucho, pero, ¡fua! Quizá no me llame, pero son aviones. Y la sensación que me transmite, y no uso VR, cuidado. Imagínate si usan a VR, como ha dicho Adri, imaginaros cómo lo veré cuando me eyecte, porque cuando te eyectas a cierta velocidad no puedes, pero a la que te eyecta se ve todo en primera persona y pasa todo en décimas de segundo y es una locura. Se te pone... dices, wow. Y luego ya cuando te suelta la silla y se va, bueno, el asiento, se suelta y cae libre y tú abres el parachute o el paracaídas, dice como quieras, eh, pues lógicamente cambia la situación. Pero ahora vamos a bajar del avioncito. Vámonos para abajo. Precioso. Vámonos. Estoy herido, recordad. Fijaros cómo le va a costar levantarse. Fijaros. Una vez ya se ha levantado no pasa nada. Pero, ¿veis? Sale el círculo amarillo, como que ya está fuera del avión. Giramos. ¿Ves? Este lleva arma. Voy a probar de sacar el arma. Que sé que es este. No puedo, no puedo, no. Una pena, ¿eh? Yo creo que lo pondrán, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Porque ahora estoy en más enemiga. ¿Qué? A ver, voy a intentar volver a entrar, como me ha dicho. Creo que me lo han comentado. Te pones en el círculo amarillo y vuelves a apretar control, ¿eh? Efectivamente. Y me vuelvo a meter en el avión. Sí, señor. Sí, señor. Pues aquí estamos, otra vez dentro del avión. Volvamos a salir, que os quiero enseñar una cosa.
Pero igualmente, ¿veis cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Como... Claro, pensaba que me han dado. Me ha dado el puñetero P51. O sea, es como de palo. Bueno, estoy bien, pero bueno, un poquito toca ello. Vamos a hacer un carajillo y vuelvo. Venga, vamos a tomar un carajillo, un café con un poquito de vino. Vamos allá. ¿Y por qué no? Vamos corriendo, que no se note que soy coreano, ¿eh? Que simplemente soy un piloto muy aplicado. Ya somos dos. Chacal. A mí la guerra coreana me atrae, pero hay que reconocer que han hecho un trabajo. Mira, mira, ahí ya empiezan a salir los soldados. Ahora vais a ver la vida que hay en tierra. Si esto lo haces, saltas en paracaídas y caes en una ciudad, flipas, alucináis. Que eso ya lo veremos mañana, ¿de acuerdo? Pero por hoy vamos a hacer esta última de esto, esta excursión. Por eso yo creo que esto va a ir más allá de no solo un simple simulador. Creo que esto va a ser mucho más grande que un simple simulador de aviones. Porque si no, ¿cómo te comes que parece... O sea, he visto juegos en tercera persona menos currados que este. O sea que esto en concreto. Esto es un simulador de vuelo y estoy corriendo con un tío y puedo andar con él y oye, que ay que me van a ver, ay que me van a ver, ay que me van a ver, me voy a esconder ahí, me voy a esconder ahí. Pero corre, 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 que me van a ver todos, me van a ver todos, me voy a esconder, me voy a esconder. Pero hostia, es que no hay sitio donde esconderme. Me voy para el otro lado, aquí, vale, vale. Aquí, ¿dónde me escondo? Aquí, ¿dónde? Venga, detrás del avión. Venga, a ver si me lo puedo chorizar. Pero la escalera no está en el sitio correcto. Joder, vaya putada. Bueno, no pasa nada. Vamos a correr un poco más. Y... Ah, ya sé dónde esconderme. Ya sé dónde esconderme. Y si ahora... ¿ves? Mira, ahora están... Aquí están los de estos de los soldados. Claro. Tira para atrás, que van a verte la cara coreano. Doy la vuelta enterita. Vámonos. Y de repente me vengo. Me miro el sabre del palo. Uf, ¿me lo robo o qué hago? Y de repente dices, escuchas cómo te abren fuego porque no eres de aquí. Que esto sucederá, lógicamente. Tú no puedes aterrizar en una base y paseándote en la base enemiga como te dé la gana. Me explico, ¿no? O sea, que seguramente ahí hay dos soldados armados. O sea, y está la torre de control, que aunque está cerrada, está. Quiere decir, pues ahora imagínate que te están disparando. ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¿Me explico? ¿Por qué te puedes tirar cuerpo a tierra? ¿Por qué puedes correr? Porque aquí hay algo más que no sabemos. Ni más ni menos. Aquí hay algo gordo, gordo, gordo. Que nos va a abrir, o sea, las puertas del futuro de la Next Generation, o sea, Next Gen. O sea, venga, me levanto y nos vamos con mi ya cagando leches. Antes de que me peguen un tiro. Ah, pero si no tengo cara coreano, pero uy, soy más ruso que coreano, ¿eh? Según cómo lo miras, que va, es ruso, este es ruso, no tiene cara coreano este. De hecho es que los coreanos no tienen pipa, ¿eh? No,
Ya me he fijado. Sí. El uniforme se parece mucho, pero tampoco es igual. Se parecen mucho, pero tampoco es igual. Y bueno, en fin. Ok. Yo solo digo que en un simulador de aviones, eh, todo lo que hay creado alrededor del simulador, ¿dónde está mi avión? Que me lo han chorizado. Ahí está aparcado. Voy directo a él. Me lo han chorizado, me lo han requisado los yankees. No, no, es que claro, tú ahora imagínate que es algo que está hablando esta mañana y tal. Digo, con esto abren la puerta a poder acabar de eliminar a tu enemigo en el suelo. O sea, tenéis una colisión en el aire, pero no os morís dentro del avión. Podéis saltar los dos, pero acabáis cayendo pues a unos tantos cientos de metros uno del otro. ¿Vale? Dime tú qué va a pasar en el momento en que nos encontremos en tierra y desenfundemos y podamos desenfundar armas, claro. Cuéntame, ¿qué va a pasar? Ya te lo digo yo lo que va a suceder. Ya te lo digo yo, que nos vamos a matar. Está bombeando combustible con el primer. Bien, ahí está. Venga. Ahora está bombeando del otro. De este. ¡Woo! Escucha el sonido y mira las llamas. Buah, los frenos han quedado clavados o algo, tío. Qué putada. ¿Sí? O está frío el motor y no acaba de darlo todo. O igual está dañado el motor y no. Temperatura.
Está jodido, ¿eh? No acaba de lanzarse, no. Vaya mierda. Sí. Voy a cerrarlo todo, que caliente motor, a ver qué pasa. El de aceite, a ver si lo he cerrado del todo. Sí, el de aceite está totalmente cerrado. Y el del agua también totalmente cerrado, ¿no? Sí, sí, está totalmente arriba. Ahí vámonos, ahí vámonos. Ya va calentando esto. Le cuesta, pero ya va calentando ya. El sistema eléctrico, ¿qué le pasa? Ahora. Radiador automático. Y lo mismo. Manual automático. Perfecto. Uy, que me voy. Corto. Y preparándome. Deben estar preparándose para pegarme de tiros. Voy a cabecera.
Me ha costado, levantarlo. Hay viento jodido, Bien. Ok. Nos hemos largado. ¿Que el avión está tocado? Ya te digo yo que sí. Pero este no era sitio para aterrizar. De todas formas, no vamos a volar alto, ni mucho menos. Ni siquiera sé hacia dónde vamos a ir. Simplemente vamos a dar el último paseo del día de hoy. A ver, un momento. Autopilot. Que veo un último mensaje de Stuart. No va a pasar nada. Aquí. Lo sé. Eso lo sé. Pero de momento aquí en el Early Access han quitado algunas opciones que en beta no. Que en la beta lógicamente están, ¿no? Pero es normal también, porque muchas de las cosas que no han puesto están aún trabajándose bastante. O sea, lo que pasa que ahora ya estaba lo suficientemente maduro el proyecto como para empezar a tirar. A ver, un momento. Este sigue en el aire, esperándome. Oh, no. Hay que joderse. Derribamos el F-51. ¿Qué decir? Shutdown F-51 Mustang or why or what? Vosotros decidís qué hacemos. ¿Derribamos al F-51 o nos vamos para la base, una ciudad amiga? Aterrizamos en forzoso, lo que sea, y veamos a ver qué jungla hay en los pueblos, ciudades estas del norte, de Corea del Norte. El paralelo 38. Y pensar que con las décadas que hace que se terminó esta guerra y sigue tan caliente el tema como si fuera ayer, Sigue la historia tan candente como si hubiera pasado ayer, tío. Es brutal. Seúl, que me voy para el norte. Bueno, podría... No, venga, va. Voy a ver si encuentro al F-51.
Muy bien. El depósito del ala de estribor, es decir, el derecho, está muy jodido, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? O sea, la bomba, mejor dicho. No está vaciado nada. Totalmente, ¿eh? Chacal, yo estoy contigo. De volver a casa. Pero me gustaría tumbar a otro F-51. Pero realmente está muy tocado del primer combate que he tenido en el primer F-51. Que me ha trincado muy desprevenido buscándolo. Y resulta que lo tenía a las 6 bajas, ¿sabes? Y a la que se ha puesto a mi nivel me ha puesto... Bueno, como que ha empezado a arder. El ala derecha, el depósito ha empezado a arder. Lo que se ha apagado. Pero el impacto ese ha provocado que ardiera toda el ala. En fin. Vamos a ver si aparece. Creo que estoy muy lejos de la zona. Sí, un poco. Pero al menos estoy... ¡Míralo! ¡Míralo! Ya lo veo. Lo veo. Aunque la velocidad es muy mala, ¿eh? No termina de coger la velocidad. No. Tendría que estar en 300... Compensador de guiñada.
Nada. Bueno, a ver, también estamos a 7000 metros, ¿eh? Que estos aviones ya a 7000 metros tenían, se mantenían y volaban bien, pero ciertas maniobras ya, y si estabas tocado, peor. El sonido es espectacular, ¿eh? Y inmersivo al 100%. O sea, no hay más. Pues nada, oye. Este no se presenta. No viene en busca mía tampoco. Así que vamos a cortar aquí. Finalizar misión. Aceptar. Y nada. Oye. Espero que la hayáis disfrutado. Hemos derribado un F-51 que no estaba nada mal. Porque en realidad ya me daba yo por muerto. Y le he podido dar la vuelta. Y esto se trataba de oleadas de un F-51D en veterano hasta que yo agotara la munición. Y es decir, igual agotan la munición. Buah, mira dónde estamos en el mapa. Madre mía, estábamos aquí. Estábamos aquí. O tenía que haber subido porque eh, esto era Seúl, ¿verdad? Pues toda la zona desde aquí hasta aquí es Corea del Norte, más o menos. Lo estoy tirando más o menos, ¿eh? O sea, imagínate, tendría que haber subido hasta aquí arriba, por lo menos. Que es Pyongyang. Por ahí, por ahí. No, Pyongyang es aquí. Pyongyang es esto. Aquí. Estas dos ciudades juntas. O sea, estas dos ciudades, digo, estas dos bases son Pyongyang K-23 y K-24. Aquí está Seúl, si no me acuerdo mal. Ahí, ya estamos liándola. Seúl, ¿dónde estás, cabrón? Seúl no me lo conozco tan bien, ¿eh? Ya se nota. Ah, mira, aquí está. No estaba muy lejos, ¿eh? Pero... Entonces, ¿es esto o es esto? Esto. Son estos dos. Que no sé por qué me marca dos. Uy, Seúl aquí. No sé por qué me marca dos. Ah, por Yangsuri y Kimpo. Kimpo. Kimpo y Yang. Ah, no, Seúl. Kimpo, Seúl y la otra base era esta. Yangsu. Yangsu y Yangsuri. Está Seúl y Kimpo.
Increíble. En fin, no está nada mal, ¿eh? Lo que en realidad Seúl es Kimpo y Seúl, los dos aeródromos. Pues imagínate, tendría que haber ido desde aquí hasta... No, hasta aquí. O sea, de aquí... De aquí... Hasta aquí. Creo que la gente... A ver, ¿cómo es? Muy bien. Bueno, pues nada. De hecho, la dificultad está casi al máximo. Lo único que tengo puesto es asistencia a la navegación y cámaras externas. El resto está todo a heavy. De hecho, cámaras externas, las cámaras externas las tengo puestas porque, ¿cómo se dice esto? Para enseñar todos los detallitos, todas las cositas, pero realmente ah, en un dogfight o en o sea, en algún multijugador, que de hecho aquí podría, no sé, podríamos quedar un día todos los creadores de contenido y entrar en multijugador. ¿Ves? No hay nadie. Yo he entrado, pero claro, si no hay nadie, no hay IA, no hay nada, por lo tanto no. Pero bueno, me falta hacer un examen. Voy a cambiar por el 1015 porque sin el 1015 no te dejan hacer el examen. Me falta el último y el más guapo, que es la misión de combate, que es interceptar una formación de 12 B-29 y un montón de reactores, sabres y shooting stars y tal. Aparte de para baja cuota los F-51 y tal. Están ahí abajo por si se intenta escabullir a alguien que esté tocado. A ver. Bueno, pues nada. Esta misión yo creo que es la más divertida que hay de esto que son como pequeños exámenes, que lo veo muy bien, francamente, porque te haces con la mano del 1015. No cuesta, hacerte con la mano del 1015. Lo que sí cuesta es hacerte con la mano de ¿cómo se dice? 500. Lo que cuesta realmente es hacerte con la mano del fuego, de la balística y del vuelo, lógicamente. Que esto es muy diferente a volar un Focke-Wulf o un Messerschmitt. Pues nada, vamos para esto. Y vamos a poner al IL-10, que por cierto, mañana es uno de los aviones que vamos a descubrir en especial, que lo sepáis. Mañana en el streaming de mañana, que empezará a la misma hora que la de hoy y tal, y durará pues hasta que tenga que durar. Hoy estamos ya a las 12, ha empezado a las 6:30. O sea, hemos tenido tiempo de explorar los detalles al máximo y más que vamos a explorar mañana para que, bueno, y los días que faltan ya hasta que salga, para enseñar todos los truquitos, enseñarle a la gente todo el sistema de asignación de mandos, que esto ya lo están enseñando otros streamers, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo enseñarlo yo también? O sea, por suerte yo he estado en la beta y de hecho sigo estando en la beta. O sea,
Y claro, muchos streamers no han estado en la beta, o sea, directamente pues les han dado el derecho a streamearlo y de esto porque son conocidos y tal en el mundo del IL2 y, y ya está, ¿no? Que lo veo de puta madre, cuidado, porque hay que darle bombo porque no es lo mismo la Segunda Guerra Mundial que la Guerra de Corea. Y lógicamente hay que hacerle ver a la gente que esto es otro mundo totalmente distinto que nos aportará un beneficio en todo lo que nos gusta actualmente y que de hecho no sé dónde vi yo, pero no, ya no se ve, no se ve. No. Pero bueno, es igual, tarde o temprano ya lo veremos. Cuando salga definitivamente lo veremos. Pensad que aquí los hangares, ¿ves? Aquí pone IE2 Corea, IE2 Series Corea. Pero estos son hangares que se cierran. Y cada hangar tiene su cosa. Y básicamente, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que si puedes ir a ese hangar de aquí, pues quizás por la puerta de dentro ponga The Pacific, IE2 Series Pacific, o de Midway, o yo que sé, Battle of Midway, o a saber tú. Estoy ahora especulando totalmente, ¿eh? O sea, divagando, porque se dice, ¿no? Estoy divagando totalmente, pero que cuando el F4U Corsair sea una realidad y todos esos aviones sean ya una realidad, estaremos literalmente en, en el borde de... Bueno, pues eso. De hecho, cuidado, porque ahora os voy a hablar de una cosa que está aquí. Bueno, ya lo he hablado esto, ¿eh? Lo de la disposición de cabinas, que tiene el lado izquierdo, el lado derecho, y puedes ir clicando y te dice lo que es cada cosa. Y si clicas sobre ello, luego te explica aún más para desplegar el tren de aterrizaje en caso de un fallo del sistema neumático, una fuga en la línea, falta de aire en los cilindros, fallo de compresor, etc. El tren de aterrizaje se despliega utilizando un cabrestante manual ubicado en el lado derecho de la cabina, bla 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 bla. Eso ya recae en cada uno de nosotros, pero el IL2, esta barra y esto es el sistema que tenía. Esto era para el elevador, la barra del elevador. Más hacia aquí, ¿vale? O sea, ahora que estamos al lado derecho, exacto. Esta barra se sube así, esto es otra barra, y aquí tenía la columna de control del IL2, que iba enganchado a esta barra, ¿vale? Pues tú tirabas para atrás y esta barra levantaba o sea, te levantaba los elevadores o los bajaba. Esto balanceaba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y luego dentro de esta barra iba otra barra que cuando hacías hacia un lado para otro, pues dentro de esta barra iba otra que empujaba un, un pequeño, una pequeña escuadra que hacía exactamente lo mismo. Enviaba el control, o sea, una barra de control hasta otro escuadra que iba directo al alerón. Y bueno, y así constantemente. Pero vamos, que es súper interesante. Luego las características, las velocidades, los pesos, la altitud máxima y velocidades, altitud 5.500 metros y la velocidad máxima 510. Joder, 510 kilómetros por hora, o sea, 5.500 metros, un avión que puede llegar a pasar una locura. Y luego, ¿por qué se invierte de repente? Uch, uch. Hostia. Bueno, a saber.
502. O sea, hostia, a nivel del mar iba más lento que a alta cota, tío. Qué bestia, ¿no? ¿Y a qué altura iba más rápido este bicho? O sea, el pico lo tenía aquí, entre los 2500 y los 3000. Tocando casi a los 3000, o sea, esto es 2826, 550 kilómetros por hora, era la máxima. ¡Wow! Hostia, yo es que esto lo estoy ya deseando verlo en Segunda Guerra Mundial. Chicos, yo no soy de decirle a la gente, pero sí puedo daros una recomendación y es haceros con esto cuanto antes. No esperéis el último día para pagar, ya me entendéis. Haceros ya con esto cuando podáis, cuanto antes, porque ya sabéis lo que pasará cuando llegue el día 4 de agosto y salga para todo el mundo, que lo pueda, todos los que han sido funders. Los precios se van a disparar y luego sí que será difícil comprarlo. Así que yo mañana volveré a hacer otro streaming sobre IL2 Corea Series, uno de los mejores simuladores que he tocado, diría yo, en toda mi carrera de piloto en simulación de vuelo, que no son pocos, son muchas décadas. Empecé desde muy pequeño y luego ya cuando empecé de forma seria, que ya empecé a volar online y cosas de estas, es cuando empiezo a contar ya en serio y realmente jamás había sentido una sensación tanto por todo el ambiente como por la perfección de los aviones. Y aunque hay que pulir aún cositas, ya se le ve el fondo que va a tener esto. Va a ser, va a ser la caña. O sea, no hay otra. En fin. Espero que en algún momento, tanto aquí como en los otros, metan bombarderos de verdad. Sí, no, aquí va a haber B-29. El B-29 va a ser pilotable aquí, igual que el Tupolev 2 y los C-47 y Li-2. O sea, todos los... el Li-2, el C-47, el B-29, tal... Y seguro que saldrán más, porque piensa que habían más bombarderos. Quiere decir, pues todos serán pilotables. O sea, lo que pasa que de momento lo que sale aquí es esto. Lo que hay para volar ahora es esto. Los bombarderos y todo eso saldrán en un pack, creo, o en un pack o como coleccionistas, ¿vale? Pero está claro que no te puedes, vamos, sale el B-29 y no lo pillas, estás haciendo, vamos, ¿quién no quiere pilotar un B-29? Con lo enorme que es y la capacidad que tenía de defensa y bombardeo. Madre mía, el multicrew. O sea, imagínate tú y... buah, es que son una barbaridad de peña la que va en el B-29. O sea, no sé si son 14 tripulantes, entre 13 y 14, 15 tripulantes. O sea, es una puñetera locura. O sea... Yo diría que son 13, ¿vale? Como en el B-17. 3 o 4 en el morro, 3 en la parte central y uno en cola. O sea, en total 4, 5, 6, 7... Bueno, 8. 8 tripulantes en total. Si no me salto alguno que de esto...
8 tripulantes. No lo he mirado, la verdad. No lo sé. Porque no lo he mirado nunca en mi vida, lo de el B-29, porque para mí el B-29 era como un secundario. Como no llegó nunca a Europa, aunque Alemania tenía mucho miedo de que llegara el B-29 a Europa, pero nunca llegó porque vieron que con el B-17 y el B-24 y los Lancaster y todo esto tenían ya de sobra. Ya les daban suficiente faena a la Luftwaffe para... Pero estuvieron a punto, de traerlo, sobre todo cuando hubo aquella salida tan famosa que ahora no me acuerdo cómo le llamaron, pero le llamaron algo de no sé qué negro. El día más oscuro o algo así, porque volvieron creo que de todo un grupo de bombardeo enorme, volvieron solo uno o dos bombarderos, o sea, una locura. O sea, que la Luftwaffe aquel día se puso las botas derribando B-17. En fin, aquí nos despedimos, amigos. Espero que hayáis disfrutado del directo de Corea. Espero que mañana estéis aquí de nuevo para descubrir otros puntos de IN2 Corea. Hoy he querido tocar un punto que era el punto gráfico detallado para que la gente se diera cuenta que no es una carcasa con forma. No, no, es un avión diseñado desde dentro hasta afuera con todas sus piezas. O sea, para que así pueda tener los daños desde eléctrico más tonto hasta el de esto y sea visible. Y es algo que muy probablemente tengan que jugar a partir de ahora todos los competidores del mercado de simuladores, lógicamente. Y para mí me parece genial, porque cuanta más competencia, mejor, más calidad para nosotros. Y de momento uno CGS, o sea, uno Company Game Studios, acaba de dar una patada literalmente o un puñetazo sobre la mesa del palo. Chicos, estamos aquí y el futuro ha llegado. Espero que os haya gustado. I hope enjoy it from this streaming. Espero que veros mañana por aquí, porque exploraremos otras partes del simulador, como lo que os decía de la potencia gráfica y estas cosas. Y bueno, poca cosa más que decir por hoy. Ya es tarde. Mañana nos vemos. Tampoco estaremos hasta las 12 mañana, siendo domingo. Pero tendremos tiempo para ir explorando. Pero mañana será también especial, pues porque, bueno, exploraremos otros apartados del simulador. Un abrazo a todos, muchas gracias por haber estado en el directo y compañeros, con mucho placer os agradezco vuestra atención y nos vemos muy pronto. Os dejo con la imagen. Cuidado porque me puedo equivocar ahora. Ah, no, aquí está. Os dejo con la imagen que me he trabajado. Esta imagen, quien la quiera, se la paso. Es interesante, francamente. Y nada, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, amigos míos. Que disfrutéis y dejadme un like si os ha gustado. Y nada, suscribiros, que la semana que viene hay torneo. El sábado de la semana que viene hay torneo. Hoy en una semana
y premios, lógicamente, en los Jaguares. Así que si os queréis apuntar, en la descripción del vídeo tenéis el link para entrar en los Jaguares y pedir inscribiros en el torneo, que es torneo 1 contra 1. Y bueno, hay varias fases, o sea, los eliminados tendrán otra oportunidad, así que si os queréis meter, y habrá premios, lógicamente. En fin. En fin, nos vemos mañana. Si todo va bien, yo sí estaré aquí, pero espero que